Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 131. 131 Forjado por el martillo del dragón de fuego. Klein y Vulcan se despidieron de Ur, pero a Klein le pareció extraño que Vulcan no lo llevara a la forja de su casa. En cambio, Vulcan lo condujo a través del pueblo y directamente hacia el desierto de Pyre, más allá del asentamiento. Vulcan. Klein alzó la vista hacia Vulcan. No creía que Vulcan olvidaría la promesa que le había hecho esa mañana. Vulcan había accedido a ayudar a Klein a forjar armas. ¿Qué tipo de arma quieres?, preguntó Vulcan, dándole una palmada en el hombro a Klein con su mano ancha. Un par de hachas de cadena. Tienen que ser lo suficientemente grandes, de un tamaño que puedas manejar. Y una espada más pequeña, una que un niño de 12 o 13 años pudiera blandir y manejar. Klein hizo un gesto, describiendo a grandes rasgos las armas que necesitaba para Vulcan. ¿Es importante, no?, preguntó Vulcan con voz suave. Sí. Klein asintió con firmeza. Entonces esto es perfecto. Los dos atravesaron las gruesas murallas de granito del pueblo y llegaron a la inmensidad grisácea del desierto de Pyre. Aunque se le llamaba desierto, lo que cubría el lugar no era arena dorada, sino una espesa ceniza volcánica. Según decían, esta ceniza nunca se había enfriado del todo. Ardía bajo el desierto, calentando toda la superficie hasta que estaba abrasadora al tacto. Los nativos de Nocturne podrían soportarlo, pero alguien de otro planeta probablemente se quemaría la punta de un dedo con solo tocar la ceniza. Sin embargo, incluso en un entorno tan hostil, muchas bestias resistentes seguían encontrando su hogar. Al igual que los minerales de Nocturne, estas criaturas eran una fuente de materia prima para los herreros. Hay un Serruim merodeando cerca del pueblo. Ha emboscado a muchos de los Saurochs que crían los pastores. Ese es nuestro objetivo esta tarde. También nos proporcionará el material para forjar nuestras armas. Vamos. Usa tu habilidad para encontrarlo. Al oír las palabras de Vulcan, Klein asintió levemente, se agachó y colocó la palma de su mano, marcada por las quemaduras, sobre la ceniza volcánica caliente. El calor fluía en las yemas de sus dedos. Sus sentidos se agudizaron, ampliando su perspectiva y permitiéndole ver las formas de la energía térmica y las huellas que dejaba el calor al propagarse. Chamán de la tierra. Visión de fuego. Esta era una de las artes psíquicas que Ur le había enseñado a Klein, otorgándole visión térmica y la capacidad de percibir rastros de calor. Giró la cabeza y vio sombras de calor de color naranja rojizo que se extendían tras él, las huellas que Vulcan y él mismo habían dejado al cruzar el desierto de Pyre. Por aquí. Vulcan condujo a Klein hasta un lugar cercano, bajo una enorme roca que sobresalía del desierto. A la sombra de esa roca crecían plantas de color marrón oscuro, capaces de sobrevivir en el entorno extremo de Nocturne. Los pastores del pueblo solían llevar su ganado a pastar allí. Klein vio allí tendido el cuerpo de un saurio. El torso de la criatura, cubierto de escamas, había sido seccionado limpiamente. Su cabeza, con cuernos y parecida a la de un ganado, había sido arrancada a mordiscos en gran parte, y el cerebro había sido extraído por completo. El cuerpo estaba cubierto de horribles marcas de mordeduras. Con la visión de fuego activada, Klein pudo distinguir débilmente una enorme estela térmica de color naranja rojizo, claramente dejada por el Serruirm. Los Serruirms eran depredadores que habitaban en las profundidades del desierto de Pyre, nacían con gruesos caparazones y 6 patas afiladas como cuchillos, y generalmente vivían en manadas. Salvo criaturas más cercanas al mito, una manada de Serruim era una de las amenazas más letales de Nocturne, solo superada por la cepa alada de salamandras dactylon, las ballenas noro del mar acerbiano y los leónidos y lacértidos de la llanura arridiana. Sus 6 patas afiladas como cuchillos eran casi una especie de mineral, un excelente material para la forja. ¿Pero por qué un Serruim vagaría solo cerca de un pueblo?, preguntó Klein, siguiendo el rastro térmico dejado por la bestia mientras se dirigía a Vulcan, que estaba a su lado. Eso no coincidía con los hábitos del Serruirm. Eso también me preocupa, dijo Vulcan, sosteniendo una larga lanza en una mano y un martillo de forja en la otra. Si una criatura desafía sus hábitos habituales, solo puede significar que se ha topado con algún peligro. Me preocupa que algo esté cazando al Serruirm. ¿Hay bestias en el desierto de Pyre capaces de cazar Serruirms? Klein comprendió entonces por qué Vulcan tenía tanta prisa por cazar. Su preocupación no era el Serruirm en sí, sino el cazador que lo perseguía.
Hace unos días, un terremoto sacudió la cresta de Dragonspire, abriendo un paso de montaña entre el desierto de Pire y la llanura arridiana. Un cazador solitario de la llanura arridiana podría haber entrado en el desierto de Pire. ¿Un leónido? ¿O un lacértido? Los dragones, los leónidos y los lacértidos eran los tres cazadores solitarios más temibles entre las criaturas terrestres de Nocturne. El término dragón se refería a la variedad alada de salamandras dactylon que habitaban en volcanes muertos, mientras que los leónidos y los lacértidos vagaban por la llanura arridiana. Sea lo que sea, tenemos los materiales para forjar tu arma, dijo Vulcan con una sonrisa. Pronto obtuvieron su respuesta. Entre un grupo de rocas erosionadas por el viento cálido, que formaban cavidades parecidas a esponjas, divisaron el cadáver del Serruirm. Sus 6 extremidades, lo suficientemente fuertes como para forjar armas divinas, estaban quebradas. Su caparazón, más grueso que una armadura de acero, estaba hecho jirones. Y sobre el Serruirm muerto se arrastraba una bestia gigantesca. La criatura tenía un cuerpo serpentino, cubierto de exoesqueleto y escamas. Un par de enormes pinzas se extendían desde su torso, y un aguijón corto, parecido a una espada, colgaba de su cola. El Lacertit se agachó, su aguijón caudal se balanceaba suavemente con un crujido, su boca abierta para revelar afilados colmillos mientras se mantenía listo para atacar. La mirada de Klein recorrió primero el aguijón de la cola del Lacertit, luego sus 2 pinzas y, finalmente, su hilera de colmillos. Como la mayoría de las bestias de Nocturne, el Lacertit acumulaba continuamente componentes minerales de la corteza del planeta, concentrándolos, dándoles forma y solidificándolos en sus dientes, pinzas y aguijón. Esto les otorgaba una dureza superior a la de la mayoría de los minerales de Nocturne. En cierto modo, este Lacertit era un horno biológico. Maravilloso, sus estudios recientes llevaron a Klein a juzgar que este Lacertit era un buen material. Prepárate. Vulcan bajó el cuerpo, sujetando la lanza y el martillo con fuerza. Los músculos de sus brazos, esculpidos como en basalto, palpitaban levemente, canalizando la fuerza de su cuerpo hacia sus armas. El Lacertit percibió claramente el peligro que emanaba de Vulcan. Los ojos compuestos del depredador lo observaron con recelo, intentando intimidarlo con una postura amenazante. Pero al ver que Vulcan y Klein seguían negándose a abandonar su territorio, el cuerpo de la bestia se tensó al instante y se abalanzó sobre ellos. Casi al mismo tiempo, Klein golpeó el suelo con su brazo quemado. La ceniza volcánica latente volvió a la vida, y feroces llamas se alzaron desde la tierra, formando un imponente muro de fuego entre el Lacertit y los 2 hombres. Chamán de la tierra. Escudo de fuego. Lenguas de fuego llameantes lamieron el cuerpo del Lacertit. Los movimientos de la aterradora bestia se ralentizaron al instante, y Vulcan aprovechó esa fugaz oportunidad. Con su mano izquierda, lanzó la lanza hacia adelante, atravesando la ardiente pared de fuego y dirigiéndose directamente hacia el cuello del Lacértido. El duro caparazón se desgarró en un instante cuando la punta metálica de la lanza atravesó carne y hueso, clavando al Lacértido en la ceniza volcánica. El Lacertit se estrelló con un golpe seco, esparciendo ceniza volcánica por el aire. Vulcan alzó su martillo de forja, con los ojos brillando como un horno. El martillo de forja golpeó con tal fuerza que el mundo entero tembló. El martillo de forja se alzó del yunque, y chispas saltaron bajo su impacto. La pinza del Lacértido, que ahora brillaba con un color rojo anaranjado por el abrasador fuego de la forja, estaba tomando fiebre. Vulcan sujetó el brazo de Klein, ajustando sus movimientos y controlando su fuerza. Golpea. La voz de Vulcan resonó más fuerte que el choque del martillo contra el hierro. El sonido se grabó en la cabeza de Klein, como si le infundiera fuerza. Y así, el martillo de forja caía una y otra vez, Klein y Vulcan turnándose para golpear las pinzas, los dientes y el aguijón arrancados del Lacertit, mientras mezclaban constantemente otros minerales de la corteza de Nocturne. Cerca de allí, Bell, el padre adoptivo de Vulcan, estaba encorvado sobre una mesa de trabajo hecha de losas de basalto, ensamblando engranajes, cadenas y bobinas. Antaño el mejor herrero de toda la ciudad, la edad había mermado sus fuerzas, pero su exquisita artesanía se había perfeccionado con los años. Ahora estaba fabricando los mecanismos internos del hacha y la espada. Vulcan recogió las hachas y la espada, de forma tosca, aún envueltas en un calor abrasador. Las alzó y las sumergió en el agua. Un vapor rugiente se elevó, atemperando los filos de las armas. Las 2 pinzas del Lacértido se habían transformado en 2 hojas, mientras que el aguijón se había forjado hasta convertirse en la hoja de una espada corta.
En cuanto a los dientes que Klein había extraído uno a uno de la boca del Lacertid, se convirtieron en los dientes de las cuchillas de cadena. Vulcan se sentó frente a Bell. Los dedos del gigante exhibían una destreza totalmente desproporcionada a su tamaño, y las hachas y la espada fueron tomando forma en sus manos mientras las ensamblaba. Vulcan presionó suavemente el gatillo del mango del hacha. La hoja rugió y un campo de disrupción crepitante parpadeó a lo largo de los dientes de la sierra. Lo mismo ocurría con la espada corta. Cuando Vulcan pulsó el interruptor de su empuñadura, esta también quedó envuelta en un brillante campo disruptivo. El Lacertid podía transformar el aire que inhalaba en energía, bombeándola a sus pinzas, dientes y aguijón para formar un campo similar a un campo disruptivo. Este campo generaba una fuerza repulsiva durante un ataque, separando las moléculas del objeto golpeado hacia ambos lados y logrando el efecto de cortar el acero como si fuera barro. Vulcan blandió ligeramente las hachas y la espada un par de veces, asintiendo con satisfacción. Al forjarlas, mantuve el mismo principio. Pueden generar un campo de energía idéntico mediante bobinas integradas, pero no tienen un suministro de energía ilimitado. Para compensar esta limitación, instalé un mecanismo en las cabezas de las hachas que imita el órgano de fragmentación del aire de los lacértidos. Cuando un hacha golpea a alguien, absorbe la carne y la sangre del enemigo hacia la cabeza, transformándolas en energía para alimentar el funcionamiento de la hoja. Si aprietas el gatillo 3 veces seguidas, la energía almacenada en el hacha se liberará de golpe, proyectando un campo energético hacia afuera. Usa esta función con precaución. Cualquier enemigo alcanzado por el campo energético se fragmentará en cientos de pedazos en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a la espada, su interior aún conserva el órgano productor de veneno del Serruirm. Con tan solo un pequeño estímulo eléctrico, el veneno se filtra desde el metal. Y cuando se activa el campo de energía, estas moléculas de veneno viajan a través de él, penetrando en el cuerpo del enemigo y destruyéndolo desde dentro. Al decir esto, Vulcan no pudo evitar soltar una risa amarga. Incluso él sentía que las armas que había forjado eran demasiado aterradoras y feroces. Pero era inevitable. Cada vez que forjaba, su inspiración, talento y habilidad surgían de forma incontrolable, impulsándolo a alcanzar la perfección. Debes usar estas armas con precaución. Vulcan solo pudo advertirle a Klein de esta manera, y luego dijo: Vamos. Piensa en nombres para estas 3 armas. Klein se acarició la barbilla, contemplando las 3 armas, y de repente se le ocurrió una buena idea. Traducido por Jourl.app. Capítulo 132. 132. Benevolencia y justicia. Justicia y benevolencia son realmente enormes. En Anit City, en Nucería, Klein contempló las 2 hachas colosales que se extendían ante él y no pudo evitar suspirar para sus adentros. Estas 2 hachas fueron forjadas a partir de las gigantescas pinzas de un Lacertid. Klein le había dicho a Vulcan que quien empuñara las hachas tendría aproximadamente su mismo tamaño, así que Vulcan las había fabricado para que fueran enormes y pesadas. El simple hecho de usar objeto en movimiento para transportar las hachas desde Nocturne hasta aquí había agotado la energía psíquica de Klein, obligándolo a recurrir a las técnicas de chamán de la tierra que acababa de aprender y a tomar prestado un poco más de poder psíquico de la serpiente del mundo para llenar el vacío. Pero esto también hizo que Klein se percatara de un pequeño problema. Según las enseñanzas de Ur, todo en Nocturne existía dentro del ciclo del fuego. La energía psíquica que un chamán de la tierra tomaba prestada de la serpiente del mundo finalmente regresaría a ella a través de ese ciclo, pero Klein notó que después de tomarla prestada, cuando la usaba en un hechizo interplanetario como objeto en movimiento, parecía incapaz de devolverla. Las serpientes del mundo no vendrán a cobrar la deuda ni nada por el estilo, ¿verdad? Probablemente no. Siguen profundamente dormidas. Además, aparte de esa energía psíquica prestada que no podía devolver, Klein sentía que la energía psíquica que había tomado prestada y luego devuelto también era algo diferente. Cuando Klein usó poderes psíquicos sobre Nocturne, la energía psíquica que empleó incluía, naturalmente, la parte derivada de la fe. Esa energía derivada de la fe se integró a la perfección en el ciclo de fuego de Nocturne, siendo finalmente absorbida por la serpiente del mundo con la misma facilidad, sin provocar ningún rechazo. ¿Es correcto? Estas serpientes del mundo, comen cualquier cosa, las serpientes del mundo mismas habían sido moldeadas por los mitos, las leyendas y la fe de Nocturne. La fe dirigida a Klein fluía hacia sus cuerpos, Klein temía que pudiera tener alguna influencia. Pero por ahora, la fe depositada en Klein no era muy grande, y la que inspiraba el ciclo de Nocturne era aún menor.
Influir en la serpiente del mundo, que había acumulado miles de años de fe y había sido moldeada por toda la mitología de Nocturne, probablemente no sería tan fácil todavía. Klein negó con la cabeza y comenzó a centrarse en un problema más práctico. ¿Cómo iba a levantar esas dos hachas? Se pellizcó el puente de la nariz, reunió la energía psíquica que acababa de empezar a recuperarse y, con gran dificultad, logró que los dos ejes vencieran la gravedad, elevándose y siguiéndole. Klein sacó su silla de ruedas a las calles de Anit. La mayoría de los hombres libres de Anit ya lo reconocían. Su aspecto quemado y su silla de ruedas autopropulsada eran inconfundibles. Algunos hombres libres quisieron acercarse a ayudar, pero al ver que la silla de ruedas de Klein se movía sola, con dos hachas aterradoras flotando detrás de él, rápidamente retrocedieron, dejando paso a Klein y a las hachas. ¡Qué sensación tan familiar! Parece que lo mismo ocurrió en Dacia. Klein no pudo evitar negar con la cabeza. Realmente se había propuesto una cosa y había conseguido algo completamente distinto. Tanto en Anit como en Dacia, la fe en él comenzaba a surgir entre los hombres libres. Pero esas creencias, la inmensa mayoría llamaba a Klein y Angron los libertadores, agradecidos por la liberación que habían traído. Pero, también había algunas creencias que eran bastante abstractas. Croak es el gran vengador. Se asegurará de que todos los jinetes superiores sean esterilizados. He oído que él y Angron son un gigante de dos cabezas que se pueden separar. Angron es la cabeza de la fuerza, y él es la cabeza de la sabiduría. Eso es un rumor. He oído que Angron es en realidad un robot de carne y hueso, y que Klein es su piloto. Eso también es un rumor. En realidad, Klein también es un robot de carne y hueso. Las uñas del carnicero en su cabeza son el verdadero piloto. Tonterías. En realidad, Klein es hermano de sangre de Angron, lo que he oído es que Klein es el padre de Angron. ¿Cómo es que oí lo contrario, que Angron es el padre de Klein? Aunque todo sonaba absurdo, sus palabras transmitían asombro. Ese asombro se apoderó de Klein como una fe, permitiéndole oír sus susurros. Sin embargo, estos rumores no carecían de beneficios. Después de todo, esa fe fluía genuinamente hacia Klein, y su siguiente plan en Macragge realmente requería fe. Ahora, con la fe de Dacia y Anit, sumada a la fe aportada por el ídolo llamado el Astronomicon en el templo del faro roto en Macragge, Klein sintió que probablemente era suficiente. Podía intentar dar el siguiente paso. Cuando Klein encontró a Angron, este se encontraba junto al granero de Anit, de pie, hombro con Flamir y algunos hombres libres de Anit, examinando documentos y formularios que tenían en sus manos. Señor Angron, mire. Hay 14 aldeas cerca de la ciudad de Anit, más 8 aldeas cerca de Dacia, lo que hace un total de 22. En el pasado, el principal pilar económico de Anit era el vino barato. Los pueblos producían uvas, las llevaban a las bodegas de la ciudad para elaborar vino, que luego se almacenaba en almacenes junto a los muelles y se enviaba a otras ciudades estado de nucería a través del río Anit y la costa. Pero ese tipo de comercio probablemente no durará mucho más. Angron negó con la cabeza y dijo: la alianza costera no se quedará de brazos cruzados. Es probable que la ciudad de Shapur reaccione pronto. Las uvas están bien, y el vino también, pero lo que necesitamos ahora mismo es trigo, patatas y boniatos. Mañana iré a visitar los pueblos para ver si podemos empezar a cultivar alimentos básicos. Al, eres el presidente del gremio de viticultores. Solo tengo una petición. Tranquiliza a los dueños y trabajadores de las bodegas. Hazles entender que la suspensión del comercio del vino es solo temporal. A medida que liberemos más ciudades, el comercio del vino se reanudará. Pero por ahora, deben reducir la producción. Fran, también necesito que te esfuerces mucho en esto. Cumple nuestras promesas anteriores cuanto antes. Distribuye las propiedades de los High Riders entre los hombres libres, hazlos ricos y anímalos a consumir las reservas de vino. Rado, sé que antes eras comerciante ambulante y que tienes contactos con las asociaciones de comerciantes libres de muchas ciudades-estado. A ver si encuentras la manera de vender nuestro vino haciéndolo pasar por productos de otras ciudades. Podemos bajar un poco el precio. Angron ojeaba metódicamente los documentos que tenía en las manos mientras hablaba sin parar con los hombres libres que lo rodeaban. Klein observaba desde la distancia. Le había dicho a Angron que para ser un libertador, tenía que gobernar de verdad. Angron tomó en serio las palabras de Klein y comenzó a aprender a administrar una ciudad. Para ayudarlo en su aprendizaje, Klein le pidió a Roboute que seleccionara algunos libros sobre gobierno y administración, y luego se los envió mediante un objeto móvil.
Macragge y Nuceria no estaban muy lejos la una de la otra, y los idiomas en ambos lados eran esencialmente los mismos. Klein. Angron lo vio y dejó escapar un suspiro cansado, indicándoles a los hombres libres que podían marcharse. ¿Qué se siente? Preguntó Klein, echando un vistazo a los informes que Angron sostenía en sus manos. No está mal. Aprendo rápido. Ya entiendo de economía, comercio, transporte marítimo y sistemas administrativos. Parece que nací para esto. Angron negó con la cabeza. Pero es más agotador que estar en el campo de batalla. El comercio entre Anit, Dacia y las demás ciudades-estado está a punto de interrumpirse. Una enorme reserva de vino no se puede vender. Si el vino no se vende, los talleres quebrarán, los trabajadores no cobrarán, las upas de los agricultores no se venderán y otras industrias también se verán afectadas. Por suerte, la riqueza acumulada por los jinetes altos es suficiente para apaciguar al pueblo e incluso impulsar el consumo de vino en la ciudad. Pero eso no durará para siempre. Debemos estar preparados para absorber más ciudades. Recientemente, muchos hombres libres se han alistado en el ejército. Oenomaus los entrenará. También hizo una pausa. ¿Eh? ¿Qué son esas dos hachas? Angron estaba completamente absorto en la administración de la ciudad, enumerando los problemas con los que se había topado como una ráfaga de disparos, hasta que finalmente se percató de las dos hachas que flotaban detrás de Klein. Klein miró a Angron y no pudo evitar reírse. Por alguna razón, sintió que veía un fantasma en Angron, un fantasma llamado Roboute Guilliman. Angron había aprendido sobre gobierno a partir de los libros de Macragge, que Roboute había seleccionado. En cierta medida, Roboute había influido en él. Tus armas. Ruido sordo. Las dos hachas se estrellaron contra el suelo. Los ojos de Angron se iluminaron. Extendió la mano y cogió ambas hachas. Puedo sentir el poder que reside en ellos, estiró los brazos, sintiendo el peso de las hachas y el equilibrio perfecto entre el hombre y el arma. Apretó el gatillo de la espada cadena. Los colmillos de acero de la bestia retumbaron y giraron, como si royeran el aire a su alrededor. Así pues, Angron sujetó con fuerza el mango de un hacha, con los músculos y las venas del brazo abultados. Angron blandió las hachas con violencia, y en un instante, un vendaval aullador arrasó la tierra circundante. La ráfaga impetuosa golpeó el rostro de Klein, quien casi creyó que el mundo entero se había retorcido con el golpe de Angron. ¿Tienen nombre? Angron examinó las hachas que tenía en las manos una y otra vez, con una evidente ternura en la voz. Sí, lo hacen. Klein llevaba mucho tiempo esperando esa pregunta de Angron. Angron, quiero que te enfrentes a tus enemigos con benevolencia y rectitud, no con ira. Esta es el hacha de la benevolencia. Y esta es el hacha de la justicia. ¿Benevolencia? ¿Rectitud? Angron pareció un poco desconcertado por estas dos palabras. Benevolencia significa bondad y virtud. Rectitud significa justicia. Klein extendió la mano y trazó en el aire los caracteres de benevolencia y rectitud. Se dice que en la antigua Tierra existieron dos sabios poderosos, tan altos como montañas, hombres tan imponentes que la gente debía alzar la vista hacia ellos. Uno era Confucio, justo y benevolente. El otro era Mencio, igualmente benevolente y justo. De la benevolencia y la rectitud surgieron el hacha de la benevolencia y el hacha de la rectitud. Klein le explicó esto a Angron con cara seria. Para las personas benevolentes y justas, el hacha de la benevolencia y el hacha de la rectitud representan la bondad y la justicia que las protegen. Pero para aquellos que carecen de benevolencia y rectitud, el hacha de la benevolencia es el hacha que los parte en dos, y el hacha de la rectitud es el hacha que les clava la cabeza en el torso. Espero que, al igual que Confucio y Mencio, uses la bondad y la justicia para proteger a los benevolentes y justos, y que partas en dos a aquellos que carecen de benevolencia y rectitud, golpeándoles la cabeza contra el torso. Ya veo. Ahora lo entiendo. Angron asintió pesadamente, acariciando suavemente las dos hachas con los dedos, murmurando en voz baja. Hacha de la benevolencia, hacha de la justicia. Esta es la espada despiadada. Klein, con el rostro severo, extendió la espada corta que sostenía en la mano hacia Roboute Guilliman, que estaba de pie frente a él. Profesor, está intentando no reírse. Traducido por Jourl.app capítulo 133. 133 Los restos de Simonetta. No, profesor, no lo digo en serio. Klein intentó mantener la compostura mientras hablaba con Roboute Guilliman. Roboute tomó la espada corta de la mano de Klein. La hoja relucía bajo la luz del sol que entraba por la ventana de la habitación de Roboute.
Los dibujos que antaño habían sido espinas venenosas ahora se trazaban tenuemente sobre la hoja, del ancho de la palma de la mano, dispersando la luz en una deslumbrante gama de colores, como si estuvieran empapadas en algún líquido tóxico. Tiberio, sentado a un lado, no pudo evitar silbar en señal de admiración ante la exquisita artesanía de la espada. Si el hacha de la benevolencia y el hacha de la rectitud en manos de Angrón representaban la encarnación de la fuerza bruta y violenta en el mundo mortal, entonces la espada despiadada en manos de Roboute era ahora la manifestación de una habilidad fría y precisa. Roboute empuñó la espada y la blandió con ligereza en el aire. El flujo de aire que pasaba por las diminutas estrías de la hoja producía un silbido similar al de una serpiente de cascabel, provocando escalofríos y erizando la piel. Desalmado. Conozco la palabra. En la antigua lengua de Terra, significa sin emociones. Mientras hablaba, Roboute sintió el equilibrio entre la espada y su mano, probándola con unas cuantas estocadas antes de asentir con satisfacción. Una hoja excelente. Una hoja excepcional. Verdaderamente hermosa y peligrosa. Se me pone la piel de gallina solo de mirarla. Tiberio seguía elogiándola desde un lado, mientras el reflejo de la espada despiadada iluminaba su rostro y ocultaba la envidia en sus ojos. Pero no era envidia por la espada en sí, Tiberio sonrió amargamente para sus adentros. ¿Qué hombre no soñaba con ser guerrero, blandir una espada, cabalgar a caballo y lanzarse a la carga en el campo de batalla? La espada está bien, pero lo que importa más es que te quede bien. Para ti, eso es una espada corta. Para mí, sería una espada a dos manos. Tiberio dijo esto rápidamente en tono de broma, tratando de disimular sus sentimientos. Tiberio le dijo Klein. También te he preparado un regalo. Profesor, no va a hacer que un gnomo empuñe una espada a dos manos, ¿verdad? Tiberio se quedó perplejo por un momento, y luego respondió con el mismo tono juguetón. Pero lo que Klein le entregó fue una daga que brillaba con una luz plateada y fría. Fue forjada con una de las patas de un serruim abatido por un lacertid. A diferencia del hacha de la benevolencia, el hacha de la rectitud y la espada despiadada, Vulcan no participó en su creación. Klein la forjó exclusivamente para poner a prueba sus habilidades como herrero. Tampoco tenía sistema de alimentación interno, solo filo y dureza puros, pero aún así era una buena arma. Tiberio miró con los ojos muy abiertos la daga que sostenía en la mano, momentáneamente sin palabras. Después de todo, Tiberio, al igual que Roboute, había sido su alumno. Klein sentía que al menos debía tener en cuenta sus sentimientos y no mostrar demasiado favoritismo. Oh, mi maestro. Tiberio apretó con fuerza la empuñadura de la daga, y su voz se tornó repentinamente seria. Sinceramente, daría la vida por usted. Eso es, un poco exagerado. Klein no pudo evitar reírse del tono serio de Tiberio. Es solo una buena daga que forjé mientras perfeccionaban mi oficio. Tiberio no dijo nada, solo miró fijamente la daga que tenía en la mano, y entonces, este es el segundo regalo que recibo desde que la gente descubrió que soy un gnomo, dijo Tiberio con una sonrisa. El primero fue un libro de Quintus titulado El circo completo de los gnomos. En ese preciso instante, Roboute miró a Tiberio. Un destello de pensamiento cruzó los ojos del muchacho, como si una idea le hubiera asaltado. Déjame darte la tercera. Dicho esto, Roboute se puso de pie y sacó un cinturón de cuero para espada de un cajón en la esquina de la habitación. Este es el cinturón de espada que usaba para colgar mi espada de entrenamiento cuando era más joven. Está hecho con la piel de un ciervo salvaje que cazamos junto a mi padre. Ya no me queda bien, ni es adecuado para colgar la espada despiadada. Pero es perfecto para colgar una daga. Tiberio agarró el cinturón de espada que Roboute le entregó. Roboute, yo también moriría por ti. Esta vez, incluso Roboute se divirtió con las palabras de Tiberio. El profesor tiene razón. Estás exagerando. Roboute negó con la cabeza. Es solo un cinturón de espada. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, solo soy un gnomo, dijo Tiberio alegremente, abrochándose el cinturón y colgando de él la daga que Klein le había regalado. Caramba, casi me creía un hobbit. La habitación de Roboute volvió a estallar en carcajadas. Muy bien, déjame comprobar tu progreso de aprendizaje. Klein dio una palmada para indicar que debían ponerse manos a la obra. Ahora puedo usar la función de traslado de objetos para transportar un objeto del tamaño de la palma de la mano a cualquier lugar dentro de esta mansión, con un tiempo de cálculo prácticamente insignificante. Roboute suspiró y le dijo a Klein. Además, si extiendo el alcance a la ciudad de Macragge, necesito de 3 a 4 segundos para el cálculo.
Si lo extiendo aún más a todo Macragge, necesito varios minutos. En opinión de Klein, el progreso de Roboute ya era bastante rápido. Después de todo, se trataba de un arte psíquico derivado del emperador, nacido de la mente extraordinaria del emperador. ¿Acaso una mente tan brillante no podría haber creado artes psíquicas más útiles en lugar de usarlas para memorizar la información de contacto de unas pocas mujeres Drukhari? Klein murmuró para sus adentros y luego dirigió su mirada hacia Tiberio. Tiberio solo pudo esbozar una sonrisa amarga. Comparado con Roboute, su progreso era ridículo. He comprendido más o menos el concepto de suerte. Últimamente, cuando lanzo una moneda, acierto 6 o 7 veces de cada 10, no debería ser simplemente porque tengo suerte por naturaleza, ¿verdad? Klein consultó con su poder psíquico de adivinación y vio un tenue aura de buena fortuna que envolvía a Tiberio. En efecto, había comprendido parte de la técnica detrás de Lucky. En cuanto a llamar a los animales, las hormigas me escuchan, pero como mucho 2 o 3. Si son más, dejan de obedecer mis órdenes. Flotar, a veces sospecho que solo estoy saltando en lugar de flotar de verdad. Mientras Tiberio hablaba, no pudo evitar rascarse la cabeza. Objeto en movimiento. He descubierto la fórmula para calcular las coordenadas entre la disformidad y el materium, pero aún necesito papel y bolígrafo para calcularlo para algo que esté a pocos metros de distancia. E incluso si lo calculo, no puedo materializarlo. Klein suspiró. Para ser una persona común, la mente de Tiberius era bastante aguda, pero su talento psíquico era deficiente, apenas al nivel de un humano de sexto grado. En mundos como Próspero o Nucería, donde el velo era más delgado, aún podía utilizar con normalidad algunas artes psíquicas menores. Pero el velo sobre Macragge era terriblemente denso. Klein calculó que un nivel 4 en Macragge equivaldría a un mugle total, y un nivel 5 solo alcanzaría el nivel de tener sueños proféticos o una intuición aguda. El talento de Tiberio era solo un poco mejor que eso. Dentro de unos días, les enseñaré otro arte psíquico, les dijo Klein a Roboute y Tiberio. Uno que, hasta cierto punto, puede superar los límites de su talento innato. Por supuesto, se refería al arte del chamán de la tierra. Pero, sinceramente, con el velo sobre Macragge tan denso y nocturno lejos, el poder que podrían obtener de la serpiente del mundo sería bastante limitado. La mayoría de sus habilidades dependerían de su propia energía psíquica. Si Tiberio quería liberarse verdaderamente de las limitaciones de su talento, depender del arte del chamán de la tierra no sería viable. Sin embargo, Klein no se negó a enseñarle esa habilidad a Tiberio por ese motivo. En definitiva, la mayoría de las personas en este mundo no nacieron con talento. Y la gente no hacía las cosas porque tuviera talento, sino porque quería. Las palabras de Klein parecieron despertar cierta esperanza en Tiberio, un brillo resplandeciente en sus ojos. Más da un paso más hacia adelante, aunque sea solo un paso más. Klein escuchó los pensamientos más íntimos de Tiberio. Tiberio depositó su esperanza en Klein, y esa esperanza se transformó en una chispa de fe que se apoderó del cuerpo de Klein. La fe de los hombres libres y gladiadores de Nucería, la fe del templo del faro roto y la fe de muchas personas que Klein conocía se reunieron en su interior, titilando como una llama, ya casi estaba listo, el poder psíquico de adivinación de Klein se lo decía. La luz de la linterna se balanceaba en la alcantarilla. Debajo de la ciudad de Macragge, dentro de la compleja red de tuberías, Tatius caminaba delante de Klein. Las pantorrillas del anciano ya estaban medio sumergidas en la inmundicia. ¿En una alcantarilla, de todos los sitios posibles?, dijo Klein, mirando a Tatius, que estaba delante de él. Pensé que sería una tumba o un templo secreto. Como mínimo, un sótano, tal vez. La alcantarilla tiene un aspecto un poco destartalado, ¿no crees? Al oír esto, Tatius soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Ya sabes lo que pasó entonces. No había otra opción. Macragge acababa de unificarse. Simonetta, la única que podía estar a la altura del señor de la guerra, se quitó la vida repentinamente a las puertas de la ciudad de Macragge. Su cuerpo estaba envuelto en una extraña y peligrosa maldición. Tocarlo durante 6 minutos seguidos causaría la muerte en una agonía extrema. Y los seguidores de Simonetta por aquel entonces eran en su mayoría pobres y esclavos liberados. Observaban la ciudad de Macragge, sus calles limpias pavimentadas con mármol, a los ricos, a los nobles y a los generales. No sabían quién era amigo y quién enemigo, ni quién era el cerebro detrás de todo, ni en quién se podía confiar. La ciudad de Macragge nunca les perteneció. Lo único que tenían era la alcantarilla.
Así pues, los primeros seguidores de Simonetta cargaron su cuerpo sobre sus espaldas. Uno a uno fueron muriendo, pasando la carga a otros. Al final, los esclavos a los que había rescatado de las alcantarillas usaron sus propias vidas para arrastrar su cadáver de vuelta a las cloacas. Cuando terminó, Tatius hizo una pausa. Además, ¿no crees que aquí es seguro? ¿Acaso los seguidores de esos dioses toscos se han dignado alguna vez a inclinar la cabeza para estudiar lo que hacían los pobres y los esclavos en aquel entonces? Si hubieran echado un vistazo, habrían encontrado este lugar hace mucho tiempo. Su orgullo, arrogancia y estupidez son la mejor protección que tiene este lugar. Dicho esto, Tatius empujó la puerta de hierro que había al final de la alcantarilla. Ven. Los restos de Simonetta están dentro. Traducido por Jourl.app. Capítulo 134. 134. Te convertirás en mi maldición, dirigida a la horda de demonios y a los dioses malignos. Guiado por Tatius, Klein cruzó la puerta de hierro que daba a la alcantarilla. La habitación estaba oscura y sin luz. La linterna que Tatius sostenía era la única fuente de iluminación. Su luz anaranjada amarillenta disipaba la oscuridad, recorriendo las 31 plataformas de piedra de la sala. Sobre cada plataforma yacía un cadáver desecado, con el rostro contraído en una expresión de agonía. Estos son los 30 seguidores que una vez llevaron el cuerpo de Simonetta de vuelta a esta alcantarilla. Cada uno de ellos murió 6 minutos después de tocar su cadáver, vencido por una oleada de dolor insoportable. Klein observó los cadáveres. Aún secos y marchitos, la agonía en sus rostros era claramente visible, pero más allá del dolor, esos rostros también mostraban rastros de otra emoción. Odio. Cada cadáver se esforzaba, extendiendo un brazo hacia el cielo, como si intentara desgarrar la mano oculta que estaba detrás de todo, como si buscara venganza contra la horda de demonios y el príncipe oscuro que acechaban bajo la apariencia de la realidad. En una ocasión pensé que quizás deberíamos enterrarlos, dejar que encuentren la paz en la tierra. Tatius negó con la cabeza. Pero después lo comprendí. Con su odio aún latente, ¿cómo iban a descansar? Los ojos del anciano estaban llenos de lágrimas, resplandeciendo con una luz naranja amarillenta. En ellos había tristeza, dolor y un odio idéntico al que se reflejaba en los cadáveres. Tatius exhaló profundamente. Se secó las lágrimas de los ojos. Lo siento mucho. En momentos como este, todavía me siento muy débil. Por favor, perdóname por demostrarlo. Es que cuando pienso en los seguidores que se sacrificaron, en Simonetta que tanto sufrió, en los arciprestes que me precedieron y que soportaron el mismo dolor, en esas noches dolorosas de las últimas décadas, en mi pobre Tacticus, yo, lo odio todo. Realmente espero que en mi generación pueda consumar esta venganza. Klein puso la mano sobre el hombro del anciano. Podía comprender el dolor del anciano, y aún más, comprendía cuán inalcanzable era en realidad la venganza que anhelaba. Podrían destruir a muchos demonios de Slaanesh y aniquilar a todos los cultistas de Slaanesh en este planeta. Pero Slaanesh, el príncipe oscuro, ese era un objetivo demasiado ambicioso. Algún día. Aún así, Klein le dijo esto al anciano. Algún día. Le hizo esta promesa al anciano. Esto no era mero aliento. A diferencia de los otros 3 dioses, Klein sí conocía las pistas y la oportunidad de matar a Slaanesh. El dios Aeldari de los muertos, Inead, y las espadas de las brujas. Se decía que Inead era el último miembro del panteón Aeldari, una divinidad que aún no había nacido. Solo cuando el último Aeldari fuera asesinado, él nacería dentro del circuito infinito que albergaba las almas de los Aeldari, trayendo la muerte a Slaanesh y completando la venganza de los Aeldari. Por supuesto, los Aeldari no estaban dispuestos a morir todos por una oportunidad de venganza. Así que algunos depositaron sus esperanzas en 5 artefactos llamados espadas de las brujas, formando una organización llamada los Inari e intentando reunir los 5 artefactos que simbolizan el alma y el destino. Las hojas habían sido forjadas con los huesos de los dedos de la antigua diosa anciana Morayet. Por supuesto, era de sobra conocido que Slaanesh y los Aeldari estaban profundamente entrelazados, 2 caras de la misma moneda miserable. Al principio, los Inari habían reunido las primeras 4 espadas de las brujas, llegando incluso a lograr un nacimiento parcial de Inead, que se manifestó como el Incarne, el avatar del dios de los muertos. Pero el problema era la 5ª espada de la bruja. La 5ª espada de la bruja yacía en el palacio de Slaanesh, en manos del mismísimo príncipe oscuro. Para derrotar a Slaanesh, necesitabas la 5ª espada de la bruja. Para conseguir la 5ª espada de la bruja, tenías que derrotar a Slaanesh. Era un callejón sin salida.
Cuán formidables eran, pues, los Inari, que intentaron matar a Slaanesh mientras poseían la Encarna y 4 espadas de bruja. La respuesta fue que no eran más que un pequeño obstáculo para Zekariman, el elegido de Tsench, bibliotecario jefe de los 1000 hijos, maestro de la rúbrica y un cazador entregado a los Aeldari en la telaraña. De hecho, si el antiguo vidente Eldrad, que en su día forjó una amistad con el emperador, no hubiera estado presente, los Inari ni siquiera habrían supuesto un obstáculo. Baste decir que esperar que los Inari pudieran robar la 5ª espada de la bruja era menos realista que esperar que el dios risueño Zegoratz pudiera recuperar la de Slaanesh en una mesa de juego. Sin embargo, precisamente porque era tan desesperanzador, precisamente porque los Aeldari no podían lograrlo por sí mismos, Klein llegó a creer que el dios de los muertos y las espadas de las brujas realmente tenían valor. Después de todo, una profecía que los Aeldari debilitados podían cumplir fácilmente era casi con toda seguridad una trampa. El hecho de que los Aeldari debilitados no pudieran lograrla demostró, en cambio, su valor. Pero todo eso tendría que esperar a una oportunidad en el futuro. Por ahora, que paguen primero los intereses, le dijo Klein a Tatius. Tatius asintió solemnemente, guiando a Klein hacia la plataforma de piedra central, mientras su mirada se posaba en el cadáver seco y de complexión robusta. Esos eran los restos de Simonetta. En el cuello del cadáver yacía una puñalada que le seccionaba la tráquea y la arteria. Así fue como Simonetta se suicidó una vez, expulsando a la horda de demonios de Slaanesh que poseían su cuerpo de vuelta a la disformidad, pero, Klein posó su mano sobre el cadáver. Podía sentir que ese poder aún persistía en él. Durante la vieja noche, una era en la que la disformidad y la realidad eran indistintas, Simonetta había tenido una fe tan inmensa que su cuerpo había sido moldeado por el poder de la disformidad, convirtiéndola en un ser que habitaba ambos mundos. Incluso en la muerte, ese poder no se había disipado. Permanecía conectado al alma de Simonetta, capaz de formar un conducto entre la realidad y la disformidad. Probablemente, esto era lo que buscaban los cultistas de Slaanesh. Corromper los restos de Simonetta para convertirlos en un portal al reino de Slaanesh, permitiendo que el poder del príncipe oscuro fluyera hacia la realidad. Pero ¿quién dijo que este portal solo podía ser utilizado por el poder de Slaanesh para corromper a la humanidad, y no para que la humanidad corrompiera a su vez el reino de Slaanesh? Klein solo necesitaba hacer una pequeña modificación para revertir el efecto de todo el ritual, creando una oportunidad para que el poder del trono dorado fuera canalizado al reino de Slaanesh, lo que le permitió hablar con Simonetta. Los ojos de Tatius se abrieron de par en par. La linterna que sostenía en la mano, en el subterráneo sin viento, comenzó a mecerse sola. La luz parpadeó varias veces antes de apagarse repentinamente, sumiendo la realidad de nuevo en la oscuridad. Pero a los ojos de Tatius, la escena que tenía ante sí no se sumió en la oscuridad. Una luz invisible a simple vista, pero perceptible para todos, brotó del cuerpo de Klein. Era una luz dorada, como llamas etéreas mezcladas con el sonido de oraciones, como un faro que se alzaba en el vacío, ardiendo con fiereza, iluminando la vacuidad. Esa era la fe que Klein había reunido durante estos días, desde el ídolo Astronomicon en el templo del faro roto, hasta los hombres libres de Desea y Gracia en Nucería. Y también de Simonetta, dentro del reino de Slaanesh, dolor, tristeza, compasión, amargura, ira, a través de ese vínculo de fe, con la mano posada sobre el cuerpo de Simonetta, Klein pudo sentir débilmente las emociones de la diosa de la belleza. Pero la emoción que realmente predominó no fue el dolor nacido de la tortura infligida por los demonios de Slaanesh, ni la tristeza nacida de presenciar cómo se sometía a la gente a la humillación. Era odio. Observó a la horda de demonios atormentando y corrompiendo a la humanidad, observó a los 6 anillos devorando almas, observó los festines degenerados y blasfemos, observó al orgulloso y perfecto Fénix transformarse en una vil serpiente, observó a los otrora gloriosos guerreros hundirse en tontos drogados, observó canciones ricas en talento humano transformadas en herramientas de corrupción, observó el palacio del príncipe oscuro en lo profundo de los 6 anillos. Tortura, crueldad, humillación, burla, ridículo. Los demonios de Slaanesh intentaron de 1000 maneras doblegar a Simonetta. Y así, el dolor en su corazón se fue desgastando bajo incontables latigazos. Su amargura se extinguió al arrancarle los nervios. Su pena se desvaneció al quebrársele la columna vertebral. Las hordas de Slaanesh y sus seguidores siempre creyeron que el dolor podía someter a cualquiera, corromper a cualquiera y convertir a cualquiera en su esclavo. Pero como Vulcan había explicado a través del arte de la forja.
Algunos se quiebran ante el dolor, otros lo ven como un don, pero también hay quienes comprenden que el dolor es simplemente dolor. El dolor merece ser maldecido, merece ser odiado y merece ser resistido. Y así, mediante el martilleo repetido, se les da forma, se purifican las impurezas, se refina la esencia, y se templan cuerpo y alma por igual. Para Simonetta, eso fue exactamente lo que sucedió. Todo aquello fue como si el fuego la fundiera, consumiendo todo lo que una vez fue. En lo más profundo de su alma, solo quedó el odio. Mátalos. Esta fue la última plegaria que permaneció latente en lo más profundo del corazón de Simonetta. Mátalos. Ese era el único deseo que quedaba en la mente de Simonetta. Mátalo. Esta fue la última maldición de Simonetta. La diosa susurró el nombre del anatema. Ella creía. Solo aquellos malditos por los dioses podían a su vez maldecir a los dioses, y así, ella rezó al anatema, y Klein optó por responder a esa fe. Por responder a Simonetta. Chispas de fe surgieron en dirección al cuerpo maltrecho de Simonetta, desvaneciéndose entre músculos y órganos marchitos. Los dedos de Klein se posaron sobre la frente de Simonetta. Dentro del palacio de Slaanesh, donde le habían arrancado los nervios del cuerpo para que las daemonetes jugaran con ellos y entretuvieran a los guardianes de los secretos, Simonetta sintió de repente una calidez fría. La diosa sintió una mano sobre su frente. No pudo evitar alzar ligeramente la cabeza. Aquellos ojos grises y apagados, con aguijones implantados, vieron de repente, el Astronomicon ardiente, situado en el centro de la galaxia, ilumina toda la galaxia en soledad. El faro abrasador, que se alzaba desde la arena destrozada, prometiendo reemplazar al sol empapado de sangre. Lo llamaron el Astronomicon. Lo llamaban el Libertador. Y la horda de demonios temía sus radiantes títulos, temía su fría llama, temía la luz y el calor nacidos de la venganza. Solo se atrevían a llamarlo por el nombre del anatema. Y así, Simonetta escuchó su voz. Provenía de la realidad, transmitida a través de los restos de su cuerpo. Te bendigo, Simonetta. Bendigo a tu remanente. Bendigo tu alma. Te convertirás en mi maldición, una maldición dirigida a la horda de demonios y a los dioses malignos. Traducido por Jourl.app. Capítulo 135. 135 Kairos Fateweaver. Creo que me estoy muriendo. Las tribus salvajes de Illyria no constituyen una entidad política unificada. Internamente, están formadas por numerosas tribus divididas entre sí, y estas tribus principales, a su vez, están compuestas por muchos clanes divididos. Incluso en su momento de mayor unidad, Illyria no era más que una alianza tribal liderada por el clan más fuerte, y la misión de dicha alianza no era otra que reunir fuerzas para invadir otras partes de Macrauge. En casa de Lucrecio, Klein estaba sentado junto a una mesita cerca de la ventana, señalando los libros que había sobre la mesa y hablando con Dita, que estaba sentada frente a él. Dita pronto tendría que rendir su examen de graduación, y Klein, al ser cercano a ella y haber sido profesor en la escuela secundaria, naturalmente tuvo que darle clases particulares. Durante la última guerra Illyria, los ilirios estuvieron al mando del clan Pestilence. Se dice que este clan es el remanente de artesanos biológicos de la era anterior al rey brujo. Poseían algún tipo de tecnología de bioingeniería y en una ocasión irrumpieron en la ciudad de Macrauge. Tu padre participó en esto. Más tarde, Lord Connor reorganizó y reclutó tropas, dirigió un ataque sorpresa contra Illyria y ordenó a pequeñas unidades que destruyeran el taller de bioingeniería y el templo del clan Pestilence. Esa fue la guerra. Tras la guerra, el clan Pestilence, al haber perdido su tecnología biológica, entró en decadencia rápidamente. Ahora, en Illyria, varias tribus importantes se oponen entre sí. Entre ellas, la tribu salvaje liderada por el jefe Batillis, el clan Esin, es la más fuerte. Este clan valora la destreza marcial individual y sobresale en duelos y asesinatos. Quien intentó asesinar a Roboute recientemente pertenecía al clan Esin. Mientras escuchaba, Dita tomaba notas. Las ojeras marcadas dejaban ver los signos de cansancio. Los asuntos internos de Illyria cambiaban con frecuencia y estaban estrechamente ligados a Macrauge. El conocimiento de estos asuntos siempre había sido una parte clave y difícil del examen de graduación. Primero, memoriza esta información sobre la política illyria contemporánea. La historia y la arqueología de Illyria son la especialidad de Lucrecio. Espera a que regrese con el periódico y entonces te enseñará. Dita asintió, se llevó la mano a la cara para refrescarse y luego comenzó a memorizar. Lucrecio había contratado a un repartidor de periódicos para que le entregara el periódico en su puerta todos los días. Pero estar sentado durante mucho tiempo le había causado problemas de columna.
El médico le había dicho hacía tiempo que debía ser más activo, pero él nunca le hizo caso. Así que Dita canceló el servicio de repartidor de periódicos y le insistió en que fuera él mismo al kiosco a recoger el periódico cada mañana. He vuelto. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Lucrecio entró con un periódico ya desplegado en la mano. Grandes noticias. El sector bancario de McCrange está a punto de cambiar. Al oír esto, Klein levantó ligeramente la vista. El Senado aprobó una resolución que, en definitiva, le arrebata el control bancario al templo. A continuación, crearán bancos estatales. Lucrecio se sentó en el sofá y suspiró. Es una lástima lo de esos viejos del templo. Son buena gente. Con semejante cambio, seguro que también dimitirán. Hice todo lo posible por persuadir a Lord Connor, le dijo Klein a Lucrecio, quien esperaba que Klein pudiera convencer a Connor de no llevar a cabo las reformas bancarias tan rápidamente. Hice todo lo que pude, pero Lord Connor claramente tiene sus propias ideas. Está bien. Esos viejos pueden aprovechar para jubilarse, ¿no? Dijo Lucrecio con una sonrisa. Siento haberte hecho pasar por todas estas molestias. En realidad, Klein nunca intentó persuadir a Connor para que desistiera de despojar al templo de sus funciones bancarias. Todo lo contrario. La razón por la que este decreto se aprobó tan rápidamente fue porque Klein y Roboute lo habían estado impulsando entre bastidores. De lo contrario, siguiendo el método habitual de Connor, habría utilizado el asunto como cebo para Caepio y los demás nobles, cambiando constantemente de postura y moviendo las cosas de un lado a otro para conseguir un mejor acuerdo. Eso habría llevado al menos unos años, pero Klein no podía esperar tanto. Ese destino sangriento y oscuro siempre había pendido sobre Nuceria, sobre el futuro de Amgrón. Para cambiar ese destino, la mejor manera era introducir poder desde fuera de Nuceria, traer la fuerza de Roboute Guilliman y hacer que los altos jinetes de Nuceria probaran la poderosa lanza de Lord Connor. Klein no creía que hubiera ningún problema en Nuceria que el bombardeo orbital no pudiera resolver. En definitiva, toda la tecnología que usaban ahora los jinetes de alto nivel, por muy extraña que fuera, provenía originalmente de la edad oscura de la tecnología, utilizada por los gladiadores esclavos de Nuceria en sus juegos mortales. Ninguna de ellas incluía tecnología aeroespacial, y mucho menos algo capaz de resistir un ataque orbital. Así pues, necesitaba dejar que los cultistas del plan de Slaanesh tuvieran éxito, dejar que Tatius le cediera el puesto de arcipreste a Tacticus. Tatius ya le ha dado el puesto de arcipreste a Táctico. Caepio, con ánimo festivo, abrió una botella de vino tinto añejo y lo sirvió en 2 copas, una para él y otra para Gallan, que estaba frente a él. Todo había sido muy sencillo. Caepio se sentía renovado. Sin duda, era un político con miles de años de historia. Un joven como Connor no podía ni soñar con igualarlo. Había caído fácilmente en la trampa de Caepio. En cuanto al tal Roboute que tanto preocupaba a Gallan, no merecía la pena mencionarlo. Solo un niño, tal vez incluso un niño ogre. Como arcipreste, Tacticus podrá percibir los restos de Simonetta, y entonces sabremos dónde están. Cuando llegue el momento, celebraré un gran ritual y sacrificio, permitiendo que ese cuerpo divino se impregne una vez más con el poder de la verdadera belleza, abriendo una puerta al reino de la verdadera belleza, dejando que el poder ilimitado que reside en su interior se derrame sobre la realidad. Entonces la gente se liberará de las ataduras de la moral y las ideas, persiguiendo el placer y la estimulación sensorial con todo su corazón. Simplemente, solo quiero saber, ¿puede matar a Connor por mí? Gallan tomó la copa de vino, mirando a Caepio mientras hablaba. Aquella profecía, Guilliman matará a Gallan, siempre había permanecido latente en el corazón de Gallan. Naturalmente, dijo Caepio con seguridad. ¿Por qué si no la verdadera belleza te mostraría ese futuro? Cuando el poder de la verdadera belleza descienda, serás bendecida por él. ¿Cómo podría Connor matarte? Solo tú podrás matar a Connor. Mañana iremos a ver los restos de Simonetta. Gallan asintió levemente ante esas palabras. Connor, Gallan cerró los ojos, pensando en su antiguo amigo íntimo. ¿Por qué? ¿Por qué un antiguo amigo querría convertirse en dictador? ¿Por qué querría matarme? Esa profecía nunca abandonó su mente, y la visión del futuro se fue aclarando en sus pensamientos con el tiempo. Lo vio, era innegable. Durante 10.000 años, la gente corearía el nombre de Guilliman. Durante 10.000 años, Guilliman sería el gobernante de McCrange, Ultramar e incluso de toda la galaxia. Llegaban incluso a venerar a Guilliman como a un dios, adorándolo como a un ídolo. Connor, ¿esto es lo que querías?
¿Acaso aquellas palabras que pronunciaste una vez, sobre liberar a los esclavos, restaurar ultramar y permitirnos a ambos dejar nuestra huella en la historia, fueron pura mentira? Gilliman matará a Gallan. Exclamó una cabeza con una risa estridente. Gilliman se convertirá en un dictador. Se burló la otra cabeza. Dentro del Inmaterium, Kairos Fateweaver, oráculo de Seench, señor del cambio y gran demonio exaltado, contemplaba a Gallan, burlándose al miserable. Sus dos cabezas decían la verdad. Sus dos cabezas también decían mentiras. Con tan solo introducir una pequeña desviación, haciendo que Gallan creyera erróneamente que su asesino era Conor Gilliman, pudo darle un giro al destino de una manera muy interesante, dirigiendo todo según su plan. Esos cultistas de Slaanesh eran igual de ridículos. Habían preparado su ritual durante milenios, habían dedicado todos sus esfuerzos y estaban a punto de lograrlo. Pero a Kairos solo le bastó con hacer una pequeña modificación para revertir el efecto de todo el ritual. Justo cuando Gallan y Caepio estaban a punto de descubrir la ubicación de los restos de Simonetta, el destino que se avecinaba ante sus cabezas se hizo más evidente. Mañana, Gallan y Caepio entrarían en esa alcantarilla y se encontrarían frente a los restos de Simonetta. Entonces Gallan tocaría los restos de Simonetta, y Kairos, a través de su mano y del colgante de cabeza de águila de cristal, ejercería su influencia, dejando un hechizo propio sobre los restos. Cuando los cultistas de Slaanesh realizaban su ritual, intentando abrir un portal al dominio de Slaanesh, su hechizo alteraba sutilmente el ritual, abriendo el portal hacia él en su lugar. Entonces Kairos desataba el poder acumulado bajo el velo de Macragge, originalmente destinado a la condición demoníaca del rey brujo, enviando una fracción para sumir en la locura a los habitantes y tropas de la ciudad de Macragge, mientras ocultaba la mayor parte dentro del cuerpo de Gallan. Cuando Roboute vio el cadáver de Conor, cuando Roboute supo que Gallan era el cerebro detrás de todo, seguramente se enfureció, seguramente buscó venganza, seguramente mató a Gallan. Esto fue un ritual, un sacrificio. En la antigüedad, en una tierra llamada Roma, se alzaba un templo dedicado a Diana, la diosa de la luna y la naturaleza salvaje. El maestro de este templo era a la vez sacerdote y rey del bosque, y la sucesión de este sacerdocio seguía una antigua costumbre: matar al titular y ocupar su lugar. Cualquiera, incluso un esclavo fugitivo, podía arrancar una rama de un árbol antiguo, matar al sacerdote reinante y heredar toda la autoridad del rey del bosque. Esto era un microcosmos de las antiguas costumbres de la humanidad, una reliquia de la época de los sacerdotes y los reyes, un ritual grabado en la disformidad y transformado en brujería. Tras la muerte de Conor, Gallan sería el único arconte de Macragge, el rey de Macragge. Y Roboute, un príncipe sediento de venganza, mataría de Gallan y, al hacerlo, se convertiría en rey de Macragge. En este sacrificio, el Senado era el altar, Roboute era el sacrificador y Gallan era el sacrificio. Una vez que Gallan fuera asesinado por la propia mano de Roboute, el antiguo ritual se cumpliría, y el poder que residía en Gallan, que una vez perteneció al rey brujo, sería heredado por Roboute, convirtiéndolo así en uno de ellos. Sí. 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 Una vez que Roboute se uniera a ellos, Kairos lo guiaría hasta Caliban para reclamar al león y al Uroboros. Kairos rió a carcajadas, observando con claridad cómo se desarrollaba el destino. Kairos se vio bañado en fuego, su alma aniquilada. ¿Kau? ¿Es correcto? ¿Kau? Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Kairos contempló los hilos del destino. Empapado en sudor y presa del terror, vislumbró un atisbo del destino y vio una entidad desconocida que compartía sus pensamientos. Que no cunda el pánico, todo va según lo previsto. Hay pánico y nada está saliendo según lo previsto. Pánico. 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 Traducido por Yourdl.app. Algunas referencias de este capítulo provienen de universos de origen que podrían resultar desconocidos para algunos lectores. Las notas a continuación proporcionan el contexto necesario para comprenderlas. Conceptos/artefactos. Ouroboros. Un artefacto de los antiguos y un dispositivo sensible de la disformidad vinculado a Caliban, también conocido como el consumidor. Pertenece a una trinidad con Tuchulcha y el corazón de la plaga. Juntos, estas entidades pueden abrir peligrosas grietas a través del espacio, el tiempo y la disformidad. Los antiguos. La civilización espacial más antigua conocida en la profunda prehistoria de la galaxia, activa mucho antes que la humanidad, el imperio y el posterior despertar de Khorne, Seem-Chinurgle. Crearon o impulsaron razas guerreras más jóvenes para la guerra celestial, incluyendo a los Krork, ancestros de los orcos, y a los Aeldari.
Decenas de millones de años después, muchas de sus tecnologías y reliquias permanecen sin descifrar ni reproducir, incluyendo la telaraña. Capítulo 136. 136 El colgante de cabeza de águila de cristal perdido. Táctico. Tatius miró al estudiante que tenía delante, el que estaba a punto de heredar su puesto de arcipreste, esforzándose por evitar que la amargura y la tristeza de su corazón se reflejaran en sus ojos y en su voz. Declan ya había sabido que Táctico había sido sometido hacía tiempo al bautismo del dolor por Lipo, su espíritu destrozado y remodelado, lo que lo llevó al bando del dios del primer grito. A Tatius se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Tacticus, cuyo rostro ya estaba surcado de arrugas y cuyo cabello tenía canas, y recordó la noche en que sus padres lo enviaron al templo. Los padres de Tacticus se habían endeudado y estaban a punto de convertirse en esclavos de la deuda junto con él. Para proteger a Tacticus, decidieron enviarlo al templo de Simonetta. En Macragge, la costumbre era que las familias pobres entregaran al templo a los niños que no podían criar. En teoría, los niños enviados al templo eran considerados propiedad del templo y ya no estaban sujetos al sistema de esclavitud por deudas. Tatius aún recordaba la mirada brillante y tímida del niño. Recordaba cómo él mismo había mirado con igual timidez al anterior arcipreste. Así, consideró a este niño como propio, criándolo con esmero, con la esperanza de que, cuando él ya no pudiera soportar la carga, Tacticus heredara el puesto de arcipreste y asumiera ese doloroso destino. Tatius tenía la intención original de endurecer su corazón y disciplinar a Tacticus con severidad, de fortalecerse a sí mismo para que Tacticus soportara el sufrimiento al envejecer, dejando a Tatius con un ocaso pacífico. Pero Tatius no pudo hacerlo. Cada vez que pensaba en aquel niño sufriendo el mismo dolor en su lugar, no se atrevía a ser duro ni exigente con Tacticus, ni tampoco podía imponerle realmente el puesto de arcipreste. Y así, siguió postergando la situación, prolongando su miserable existencia hasta ahora. Hasta que Táctico se sintió insatisfecho, se llenó de resentimiento. A ojos de Táctico, no debía de parecerle más que un viejo testarudo aferrado al poder, reacio a soltarlo. Debería haberle explicado las cosas con más claridad a Táctico, pero le faltó el valor para decirle el funesto final que le había preparado. Táctico, hijo mío. Los dedos de Tatius sujetaban el sello y el cetro que simbolizaban la autoridad del arcipreste mientras miraba a Tacticus, que estaba medio arrodillado ante él. La luz parpadeante de la vela detrás de Tatius iluminaba su espalda y brillaba sobre el cabello de Tacticus. Y detrás de Táctico, los otros 4 sacerdotes, que hacía tiempo se habían convertido al dios del primer grito, permanecían donde la luz de las velas no alcanzaba, ocultos en la oscuridad y el humo que se elevaba de los incensarios. Tatius podía sentir el hambre en esos ojos heréticos, y le dolía aún más que Tacticus fuera ahora uno de ellos. Si tan solo hubiera sido más estricto con Tacticus, si tan solo hubiera hecho que Tacticus desarrollara un carácter más resistente, si tan solo hubiera hablado con él con más franqueza, entonces tal vez nada de esto habría sucedido. Táctico, hijo mío, soy un arcipreste cobarde y débil, que no ha logrado nada en todos los años de mi reinado. Ahora te encomiendo esta tarea. En su momento, esperé que fueras mejor que yo, que te convirtieras en un mejor arcipreste, pero a menudo temí que no pudieras soportar la carga. Bueno, ya es demasiado tarde para decir nada. Hijo mío, solo quiero preguntarte una última cosa. ¿Qué es la belleza? Tatius miró a Tacticus mientras preguntaba. Esta era la tradición durante la sucesión del cargo de arcipreste. El arcipreste anterior le preguntaba al nuevo qué era la belleza. En aquel entonces, la respuesta de Tatius había sido la resistencia. La resistencia era belleza. Pero no estuvo a la altura de su propia respuesta. Los sentidos. Una gran cantidad de estímulos sensoriales es belleza. Adquirir más es belleza. Táctico alzó la cabeza y miró a Tacio mientras hablaba. La timidez y el brillo de antaño ya no se reflejaban en sus ojos. Solo quedaban el hambre y el asco hacia Tatius. Llegados a ese punto, ya no había necesidad de fingir. Un placer vengativo brillaba en sus ojos, como si se sintiera satisfecho al ver a Tacio reducido a tal estado. Así que eso era todo. Tacio comprendió de repente que el táctico de antaño había muerto. El que tenía delante ahora no era más que una criatura maligna y herética, compuesta a partir de fragmentos de su voluntad. Lo que le sucedió a Táctico fue culpa suya. Tacio no le entregó el sello a Táctico con sus propias manos. Se dio la vuelta, caminó hacia la luz de las velas y alzó la vista para contemplar la estatua de Simonetta, envuelta en las brillantes llamas de las velas. Táctico se puso de pie.
Él y los 4 sacerdotes que lo seguían dieron varios pasos hacia adelante, acercándose a Tacio. ¿Tan receloso de un anciano frágil como yo? Tacio negó con la cabeza. No te preocupes. Ya que las cosas han llegado a este punto, no opondré más. Dios del primer grito, has conquistado el templo de Simonetta, pero jamás conquistarás su belleza. Dicho esto, colocó el sello bajo el ídolo, giró la cabeza y dejó que su mirada recorriera a Táctico y a los otros 4 sacerdotes. Los 5 creyentes del dios del primer grito seguían mirando a Tacio con ojos recelosos. Tatius negó con la cabeza suavemente. Quien consiga el sello en último lugar, quien sobreviva hasta el final, será mi sucesor. Con estas palabras, Tacio salió solo del templo que una vez perteneció a Simonetta. Táctico y los otros 4 sacerdotes mostraron expresiones de codicia y hambre, con la mirada fija en el sello. Todos comprendieron. Quienquiera que poseyera este sello sería el arcipreste del dios del primer grito en Macrauge, y también el representante del dios del primer grito en Macrauge. Eso significaba poder supremo. Significaba el favor del dios del primer grito. El hambre nubló toda razón. Y así, eligieron el método más sencillo y descabellado para luchar por ello. Mío. Mío. Gritos, y luego una lucha sangrienta. Quien consiga el sello en último lugar, quien sobreviva hasta el final, será el arcipreste. En la alcantarilla, Caepio apretó el sello entre sus dedos y no pudo evitar reírse entre dientes. Como antiguo arcipreste, Tacio había dejado su huella en la sucesión del cargo. Aquellas palabras se habían convertido, naturalmente, en un ritual. Así pues, Táctico y los demás lucharon entre sí, forcejeando por el sello, y al final Táctico salió victorioso. Se pavoneó hasta Caepio, proclamándose representante terrenal del dios del primer grito. Caepio no toleraría semejante afrenta. Mató a Táctico sin contemplaciones. Lo que Tacio había dicho era: quien tome el sello en último lugar, quien sobreviva hasta el final, será el arcipreste. Pero nunca especificó quiénes podían participar en la lucha. Naturalmente, Caepio también podía unirse a la contienda. De hecho, sentía cierta gratitud hacia Tacio. Al fin y al cabo, no quería que nadie más representara al dios del primer grito. Ese puesto era suyo y solo suyo. El plan de Tacio, en realidad, le había ahorrado el esfuerzo. Tatius, ese viejo sacerdote no es tan débil ni cobarde como parece, dijo Gallan, caminando delante de Caepio con expresión sombría. Con esta jugada, ha provocado la muerte de 5 sacerdotes. ¿Crees que la guardia de la ciudad no se dará cuenta? Gallan sospechaba que Tatius estaba exponiendo deliberadamente a los creyentes del dios del primer grito al escrutinio público, utilizando este método para permitir que la guardia de la ciudad de Macragge controlara a estos sectarios. No importa. ¿Has olvidado lo que te dije? La guardia de la ciudad será nuestra muy pronto. Aunque perdimos a 5 hombres, mientras ocultemos bien el asunto, podremos disimularlo durante 2 o 3 días. Digan simplemente que el nuevo arcipreste ha asumido el cargo, y todos los sacerdotes deberán recluirse. 2 o 3 días nos bastarán para completar el ritual, canalizar el poder del dios del primer grito y liberar a los guardias de la ciudad esclavizados por el dictador Conor. Caepio habló con expresión alegre. Después de miles de años, por fin, jamás esperé que estas ratas de alcantarilla escondieran los cuerpos en los desagües, dijo Caepio, de pie frente a la puerta de hierro. Simonetta se había suicidado tiempo atrás, pero Caepio aún tenía una oportunidad. Todo lo que necesitaba era recuperar su cadáver. Pero en ese momento, Caepio estaba absorto en la belleza que el dios del primer grito le había revelado, masturbándose en su mansión mientras recordaba aquella visión. No había llegado a tiempo, y esas ratas de alcantarilla se habían llevado el cadáver a algún lugar desconocido. Empujó la puerta de hierro y entró. Tras la puerta había 31 plataformas de piedra. 30 de ellas ya habían sido vaciadas, dejando solo los restos de Simonetta en el centro. Con una sonrisa de alegría en el rostro, Caepio se acercó al cadáver. El esqueleto, feo y desproporcionado, no dejaba lugar a dudas de que se trataba de los restos de Simonetta. Ya te lo dije hace mucho tiempo. La belleza de la verdad es eterna. No como la tuya, que solo es una mentira. No importa cuántos años haya esperado, no importa cuánto tiempo haya transcurrido, la verdadera belleza volverá a descender. Gallan observó esta escena en silencio, viendo cómo Caepio se burlaba de los restos de Simonetta. La verdad es que no le caían muy bien Caepio y sus seguidores. Eran insensatos, disolutos, extremistas y completamente indignos de confianza. Gallan no tenía ninguna intención real de aliarse con ellos.
Simplemente estaba utilizando su fuerza para eliminar a Connor. Una vez muerto Connor, entraría en el Senado y asumiría el cargo de Arconte único, restableciendo el orden en Macragge y purgando a esos repulsivos cultistas. Lo demostraría. Bajo su mandato, Macragge estaría mejor que bajo la protección de Connor. Gallan levantó la mano para frotarse la frente. Algo no se sentía bien. Me sentí como si, tal vez, rápido. Ayúdame a cargar este cadáver. La llevo de vuelta a mi mansión. Caepio llamó a Gallan mientras cargaba el cuerpo de Simonetta sobre su hombro, dejando al descubierto el cadáver marchito ante la vista de Gallan. Un escalofrío repentino recorrió a Gallan. Casi instintivamente, extendió la mano para tocar el colgante de cabeza de águila de cristal que llevaba escondido bajo la ropa. La mano de Gallan solo encontró aire vacío. Preso del pánico, se palpó el cuerpo buscando el colgante de cabeza de águila de cristal. Pero por mucho que buscó, el colgante había desaparecido. Imposible. Sin duda lo llevaba puesto antes de irse. ¿Se le habría caído en la carretera? Una oleada de agitación invadió el corazón de Gallan, como si hubiera perdido una parte de su alma. Traducido por Journal.app. Capítulo 137. 137. Maldita sea, qué jugada tan astuta. Tatius se encontraba en la última cresta del pico de Hera, más allá del distrito del templo, alzando la cabeza para contemplar el iris celestial que ascendía lentamente en la distancia. Ese satélite, ese ojo escarlata y aterrador, colgaba en el cielo, mirando fijamente a todo Macragge desde entre las otras tres lunas. El obelisco disparado por el faro roto había atravesado el satélite Formasca hacía mucho tiempo, dando forma a esta maravilla de la noche profunda. Cada vez que el iris celestial tomaba forma, era cuando el Materium y el reino de los dioses se acercaban. En el pasado, en ese mismo instante, podía ver claramente a Simonetta siendo atormentada. Las amenazas y maldiciones de aquella horda de demonios se volvían insoportablemente vívidas. A veces, Tatius incluso sentía el dolor de Simonetta como si fuera el suyo propio. Pero no esta noche. Ya no era el arcipreste de Simonetta, ni su portavoz mortal. Su conexión con esa divinidad se había roto. Sin embargo, Tacio no encontró paz en esto. Al contrario, estaba profundamente preocupado. Podía presentir que la malicia que conocía demasiado bien se estaba gestando cerca de la ciudad de Macragge. Tatius ingresó en la iglesia católica. Agripa seguía sentado bajo el mosaico del caballero dorado matando al dragón plateado, mientras que Imhotep y Laganon ya lo esperaban dentro de la iglesia. ¿Ya te has recuperado? ¿Te sientes más ligero? Imhotep alzó la vista y miró a Tatius mientras preguntaba. Tatius solo negó con la cabeza, con los nervios a flor de piel. Confío en Klein. Confío plenamente en él, dijo Laganon con una risita. Ambos, al igual que Tacio, habían renunciado a sus cargos como arciprestes de sus respectivos templos. Pero, Tatius vislumbró unos débiles tentáculos parecidos a fideos que se extendían tras Laganon. ¿Acaso el monstruo de espagueti volador sigue por ahí? Preguntó Tatius sorprendido. Normalmente, dada la densidad del velo sobre Macragge, la fe a su nivel implicaba que el dios que los respaldaba solo podía bendecir a su sumo sacerdote, su única encarnación. Laganon ya había renunciado a su puesto como el primero en devorar, pero el monstruo de espagueti volador aún lo protegía. Esto, podría significar que el monstruo de espagueti volador era en realidad, él es libre. Va a donde quiere, dijo Laganon con una risita. Al ver que Laganon eludía el tema, Tatius no insistió. En cambio, se dirigió a Agripa. ¿Y Klein? Preguntó Tatius en voz baja. Agripa señaló con la mirada hacia el interior de la iglesia. Ya ha entrado. Dijo que no lo molestáramos. ¿Cuál es exactamente tu plan? Preguntó Imhotep, mirando a Tatius, que estaba sentado a su lado con el rostro lleno de cansancio y tensión. Yo tampoco lo sé. Solo lo vi haciendo algo con los restos de Simonetta, murmurando cosas sobre sus bendiciones y demás. La expresión de Laganon se tornó algo extraña. ¿Qué ocurre? Preguntó Tatius, con los nervios de punta, tan tenso que hasta el más mínimo crujido lo sobresaltaba. Está cocinando, ese cabrón es insidioso. Gallan estaba sentado en el despacho de su mansión, mirando por la ventana el lirio celestial que colgaba en el borde del cielo. Una sensación de inquietud se aferraba a él. Desde que perdió aquel colgante de cabeza de águila de cristal, Gallan se sentía intranquilo, como si algo dentro de su cuerpo se agitara, arrastrándose por sus entrañas.
Él también había intentado encontrarlo, recorriendo varias veces las alcantarillas y las calles, pero aquel precioso colgante translúcido de cristal con forma de cabeza de águila simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Gaia no pudo evitar verlo como una especie de presagio de mala suerte. No, no, ¿cómo podría ser eso? Gaia negó con la cabeza, apartando esos pensamientos sombríos de su mente. Era afortunado por naturaleza. ¿Cómo podría la desgracia aferrarse a él? Todo marchaba a la perfección. Solo tenía que esperar a que Caepio, que aún se encontraba en la antigua mansión de la familia Nerva, completara el ritual. Esa noche, la ciudad de Macragge comenzaría a arder, y Connor moriría esa misma noche. Gaia no pudo evitar levantar una mano y colocarla sobre su abdomen. Fue extraño. Sintió algo que se retorcía dentro de su cuerpo. ¿Había cenado algo en mal estado? Gaia abrió la mano que había estado cubriendo su vientre, confundido. Una pluma. Una pluma se había materializado de la nada y había aterrizado en la palma de su mano. Gaia recogió la pluma y la examinó a contraluz del iris celestial que brillaba fuera de la ventana. La pluma centelleaba con un flujo iridiscente siempre cambiante. 666 sacrificios se arrodillaron ante el altar bajo la mansión, rodeando los restos de Simonetta. Incienso impregnado de drogas psicoactivas los envolvía, rozando sus cuellos, recorriendo sus labios, penetrando en sus fosas nasales y conductos auditivos, oprimiendo sus órganos y cerebros. Sus cuerpos temblaban ligeramente, atrapados en una constante oscilación entre el deseo y el anhelo insatisfecho, el placer y el dolor, la tristeza y la alegría. Caepio se despojó de sus ropas, dejando su piel al descubierto. 66 rostros humanos agonizantes se retorcían sobre su cuerpo. Esos eran los 66 descendientes de Cepión, a quienes había poseído a todos, convirtiéndolos en rostros sobre su propio cuerpo. Cada uno de estos rostros compartía los sentidos de Caepio. El dolor y el placer que experimentaba Caepio, ellos también los sentían y se los transmitían, proporcionándole un flujo constante de intensa estimulación sensorial. Al quedar expuestos al aire, estos rostros abrieron la boca, aspirando con avidez el humo, saboreando las sensaciones que emanaban de los 666 sacrificios, e inundando el cuerpo de Caepio con estímulos sensoriales. Estos estímulos se transformaron entonces en la bendición del dios del primer grito, que fluía bajo la piel de Caepio. Caepio extendió los brazos y respiró hondo otra vez. No se trataba solo de estas 666 personas. Los creyentes ocultos de toda la ciudad de Macragge también comenzaron sus oraciones al mismo tiempo. Habían consumido todo tipo de drogas estimulantes, dejando que sus nervios se dispararan de excitación. Estos estímulos fluyeron como mareas a lo largo de los canales de su fe hacia el altar, congregándose alrededor de Caepio. El velo de la realidad comenzó a adelgazarse, poco a poco. Caepio lo vio. Vio el alma de Simonetta hundiéndose en el dominio del dios del primer grito, vio cómo sus nervios eran arrancados uno a uno, suspendidos en el aire, transformados en una exquisita arpa de carne. Un músico de cuerpo robusto y andrógino, con cabeza de toro y cuernos adornados con oro, plata y piedras preciosas, tocaba esa arpa de nervios. Elogio. Los ojos de Caepio se pusieron blancos mientras dejaba escapar un chillido desgarrador ante el abrumador impacto sensorial. Todos los creyentes estaban ahora conectados. La estimulación sensorial que sufrían era el precio de este ritual blasfemo. Los 666 creyentes arrodillados lanzaron el mismo grito al unísono. ¿Lo oyeron? Todos lo oyeron. Una aguda nota de arpa estalló junto a sus oídos, una melodía que sobrepasó los límites de la percepción sensorial humana, que se filtró con fuerza en sus oídos, destrozó su voluntad, anuló por completo la razón e inundó sus corazones de emociones extremas. Caepio comenzó a agitar los brazos frenéticamente, como un director de orquesta enloquecido. Una alegría intensa inundó los corazones de los creyentes, como si hubieran recibido una bendición extraordinaria. Estallaron en carcajadas, pero antes de que la risa pudiera disiparse, una profunda melancolía los invadió. A medida que la música blasfema que sonaba desde debajo del materium intensificaba la furia de Simonetta, la melancolía se desvaneció en un instante. Una ira terrible estalló en sus corazones, solo para ser ahogada a su vez por una locura y un hambre desbordantes. La violencia estalló repentinamente. Los 666 creyentes gritaron y abrieron los brazos, abalanzándose sobre quien tuviera más cerca. Se mordieron unos a otros, se arañaron la piel con las uñas, copularon con intensa lujuria y se golpearon con sádico frenesí.
Extremidades entrelazadas, órganos entrelazados, huesos entrelazados. Chasquidos, aplastamientos, gemidos, lamentos, gritos, maldiciones, vítores, todos los sonidos se entremezclan, resonando con la música del arpa de nervios de Simonetta. Cepión alzó el brazo. La carne de los 666 creyentes, retorciéndose como serpientes e irreconocibles como seres humanos, comenzó a convulsionarse. Se alzó como largas serpientes mezcladas con huesos destrozados, entrañas y carne, enroscándose alrededor de Cepión. El cadáver de Simonetta se elevó con él. Las serpientes de carne se abalanzaron sobre los músculos resecos, llenando el vientre hueco, tapando la espantosa cicatriz de la garganta y remodelando sus rasgos. De este modo, la cicatriz de la herida que Simonetta se había infligido a sí misma sanó por completo. De este modo, la piel marchita de Simonetta recuperó su flexibilidad y su brillo radiante. De este modo, la robusta figura de Simonetta se transformó en una forma esbelta y delicada. De este modo, el rostro tosco y feo se transformó en uno dulce y encantador. ¡Belleza!, exclamó Caepio con alegría. Vio belleza, belleza absoluta, manifestándose en el cuerpo de Simonetta. Era exactamente la Simonetta de sus fantasías, la Simonetta que amaba, su diosa de la belleza. Simonetta extendió lentamente el brazo hacia su abdomen. Se abrió la cavidad abdominal de un tirón. En su abdomen apareció un espejo que ondulaba con ondas parecidas al mercurio, reflejando la escena depravada en los 6 anillos. Cepión los vio. El demonio de piel pálida y ojos azul verdosos intensos, el demonio con cabeza de toro y cuerpo andrógino, el demonio con pinzas de cangrejo, el demonio con una lengua larga y colgante. Éxtasis, gritos. En el dominio de la lujuria, la horda de demonios rió, la horda de demonios se regocijó, la horda de demonios cantó en alabanza. El alma y el cuerpo de Simonetta se reconectaron. Una puerta se había abierto, manifestándose ante ellos. El obelisco derribado por la divinidad aprisionada y destrozada seguía rechazando su presencia, pero podían infiltrarse en la voluntad de los seres vivos de Macragge y jugar libremente con sus deseos. Se abalanzaron hacia la puerta, que ahora estaba abierta. En la iglesia católica, en aquella habitación triangular, Klein abrió los ojos. La llama dorada del trono dorado parpadeó en su interior por un instante. Traducido por Jourl.app. Capítulo 138. 138. Impresionante. Impresionante. No esperaba que Slaanesh fuera tan poderoso. Tatius se puso de pie de repente. Lo presentía, lo veía, lo oía. Se acerca una horda de demonios, murmuró Laganon, sentado a su lado, antes de que Tatius pudiera hablar. Sí, todos lo presentían. El velo de la realidad se estaba debilitando, la protección del obelisco estaba siendo eludida y las emociones extremas se desbordaban. Los 3 sacerdotes se dirigieron al frente de la iglesia católica, alzaron la cabeza y contemplaron la noche brillante e inquieta de la ciudad de Macragge. Vieron innumerables emociones extremas ascender hacia el cielo de Macragge, convergiendo bajo la mirada del iris celestial. El cielo ya no estaba despejado. Las estrellas estaban envueltas en un aire viciado, y el tenue aroma a incienso perduraba en la atmósfera. Se oyeron gritos. En la ciudad de Macragge, desde innumerables ventanas, los creyentes del dios del primer grito, que lo habían venerado en secreto, lanzaron un lamento colectivo. Sus voces se fundieron en una ola que desgarró capa tras capa del velo de la realidad, dejando que la locura que habita en la disformidad comenzara su descenso. Los incensarios que algunos creyentes usaban para rezar fueron volcados en medio de aquel lamento colectivo y desgarrador. Las llamas se propagaron rápidamente, estelas de fuego se alzaron sobre la ciudad de Macragge y el caos comenzó a extenderse por toda la ciudad. En su propia mansión, Gallan se puso de pie bruscamente. Germinación. Sintió que el poder germinaba en su interior. Abrió la puerta de golpe y salió al balcón de su habitación, contemplando la ciudad de Macragge mientras se sumía en el caos. Escuchó los gritos que se elevaban desde la ciudad, vio varias columnas de fuego ardiendo en su interior. Fuegos artificiales de un inquietante color púrpura ascendieron al cielo, girando bajo las estrellas, y pudo distinguir vagamente figuras borrosas que se retorcían entre ellos. Los guardias de la ciudad gritaban, organizando a la gente para apagar los incendios. Los residentes cercanos a los focos de incendio comenzaron a huir. La locura parecía extenderse. Por alguna razón, incluso sin verlo directamente, Gallan pudo sentir que Caepio había tenido éxito.
Sintió que Caepio había abierto un portal a un reino más sublime, y las bendiciones provenientes de más allá de ese portal inundaban toda la ciudad de Macragge, así como el propio cuerpo de Gallan. Gallan se llevó la mano al pecho. Sus órganos se retorcían. Sus órganos palpitaban. Sus órganos extendían sus alas. Pero, milagrosamente, Gallan no sintió ningún dolor. En cambio, sintió una inmensa alegría. Sintió que se elevaba a un plano superior. Sintió cómo los hilos del destino se entrelazaban a su alrededor. Sintió que la suerte que había tenido desde la infancia se estaba solidificando en algo más tangible. Estaba cambiando. Gallan soltó una carcajada. Comprendió que el destino lo estaba bendiciendo, que el destino lo estaba impulsando. Ve y cambia tu destino. Así le habló el destino. El destino instó a Gallan a cambiarlo. Guilliman matará a Gallan. Gallan murmuró aquellas palabras del destino, de aquel futuro original. Ahora era diferente. Ya había recibido el favor del destino y obtenido poder de un reino superior. El destino había cambiado. El destino se había transformado. Ahora, Gallan no morirá a manos de Guilliman. Gallan extendió los brazos. De ellos cayeron plumas, y garras de cristal brillaron con una luz resplandeciente bajo la luna. ¡Ah! Un grito surgió detrás de Gallan. Los sirvientes, alertados por el grito de Gallan, contemplaron con terror su silueta. Pero Gallan ignoró todo esto. Su mente estaba fija en una sola cosa: usar ese poder para cambiar el destino. Cambiar el destino con sus propias manos. Y así, Gallan saltó, lanzándose desde el balcón a la noche inquieta de Macragge. Las dos cabezas de Kairos Fateweaver estallaron en una risa salvaje. Mientras el cultista de Slaanesh adelgazaba el velo de la disformidad, Kairos dejó que la semilla plantada en Gallan a través del colgante de cabeza de águila de cristal germinara, permitiendo que esa chispa de bendición transformara de Gallan. Kairos vio el destino, vio el futuro y comprendió que el ser divino innombrable había elegido el mismo plan que él, corrompiendo primero el cadáver de Simonetta. Si Kairos hubiera sido tan insensato como para seguir adelante con su plan original, dejando que la puerta abierta por los restos de Simonetta lo señalara, al recordar las llamas que había vislumbrado, el infierno que lo consumiría por completo, Kairos no pudo evitar estremecerse. ¡Qué estratagema tan insidiosa! Aquel innombrable era un verdadero embaucador. En toda la disformidad, quizás solo el Señor del Cambio podría igualarlo. Así pues, Kairos abandonó su plan original y optó por permanecer oculto, limitándose a enviar a Gallan hacia su destino fatal como si se tratara de un juego. Luego se retiró a un segundo plano, observando cómo aquellos necios demonios y cultistas de Slaanesh caían en la trampa de aquel ser. Kairos vio. Vio a la horda de demonios de Slaanesh riendo alegremente mientras presionaban contra el velo entre la realidad y la disformidad, sus elegantes y hermosas formas retorciéndose mientras saltaban hacia la superficie similar a un espejo que ondulaba con patrones acuosos. Los guardianes de los secretos alzaron sus largas y esbeltas espadas. Las daemonetes danzaron sus crueles y peligrosas danzas. Los córceles de Slaanesh agitaron sus largas y burlonas lenguas. Los ángeles del odio extendieron sus delgadas alas. Ya celebraban el caos que traerían consigo, completamente ajenos al destino que les aguardaba. Unas tenues llamas parpadeaban sobre la superficie del espejo. Caepio, celebrando su victoria, se quedó paralizado a mitad de un gesto, con los ojos muy abiertos mientras miraba fijamente el cadáver de Simonetta. Fuego, lenguas de fuego, surgieron de los restos de Simonetta, serpenteando alrededor del pasaje entre la realidad y el dominio del dios del primer grito. Impurezas. Se habían mezclado impurezas en el cadáver de Simonetta. Esas impurezas eran la fe ardiente, oculta entre los restos marchitos de Simonetta. Pero la horda de demonios de Slaanesh simplemente se burló. ¿Qué podía hacer una fe tan débil y escasa? ¿Acaso Simonetta, que había recibido tanta fe, no se había convertido también en su esclava? En esta disformidad, cuyo poder podría rivalizar con el del príncipe oscuro, aquella que tiene sed. Alguna pobre y frágil entidad del Warp estaba intentando bloquearlos. Era como un insecto tratando de detener una máquina de guerra, un acto de puro suicidio que solo añadía un poco de diversión a su festín. Esa fe superficial se condensó en una figura borrosa, vinculada a un alma mortal. La horda de demonios lo vio. Solo un profesor de gramática en Macragge, un simple hechicero. Los abucheos del ejército de Slaanesh se hicieron cada vez más fuertes. Un simple mortal con poca fe se atreve a detenerlos. No solo débil, sino también insensato. Después de todo, solo aquellos que ignoran la gloria del príncipe oscuro cometerían un acto tan ridículo.
Interponerse en el camino de una deidad exaltada. Más frágil. Contempla el poder de la fuerza que intentas bloquear. Más somos las ruidosas y desenfrenadas legiones demoníacas del Señor del Placer, el Príncipe Oscuro, la Sedienta y la Señora del Éxtasis. Más nuestra soberana es el Ser Supremo del Inmaterium. Todos los que tienen sed la adoran, todos los que se complacen la veneran, todos los que se regocijan la reverencian. Ella es el éxtasis supremo. Escucha su nombre, frágil, y deja que tu alma tiemble ante sus títulos. Klein escuchó las voces del anfitrión de Slaanesh y se echó a reír. Sí, en efecto, la fe que se le profesaba era escasa. Era solo la fe de unos pocos hombres libres y empobrecidos, solo la fe del ídolo recién erigido en el templo del faro roto en los últimos días. En lo que respecta a la fe, era muy inferior a Simonetta, e incluso el monstruo de espagueti volador estaba por encima de Klein. ¿Qué podía hacer con tan poca fe? Solo pudo bendecir los restos de Simonetta, del mismo modo que había bendecido aquella cruz para Lucrecio anteriormente. Esa bendición era completamente imperceptible y, desde luego, no podía borrar la corrupción de Slaanesh que yacía en ella. Solo atraería la llama hacia sí misma, dirigiendo esa corrupción, la horda de demonios de Slaanesh y su maldición hacia Klein, exponiendo su alma ante ellos. Tal como ahora, la horda de demonios de Slaanesh reía salvajemente, abalanzándose sobre Klein, listos para destrozarle el alma con sus garras. Más lamento. Lamento por Slaanesh, invencible en el Inmaterium. Pero Klein no tenía prisa. Solo cuando las garras del ejército de Slaanesh estaban a punto de tocar su alma, alzó un poco la cabeza, dejando que sus ojos, que brillaban con fuego dorado, se encontraran con los del guardián de los secretos principal. Más impresionante. Impresionante. Así que Slaanesh es realmente así de poderoso. Klein aplaudió, con la voz llena de admiración, mientras se dirigía a la horda de demonios de Slaanesh. Entonces, por cortesía, permítanme presentarme también. Por muy humilde que sea, no solo soy profesor de gramática en Macrauge. También trabajo en secreto en el trono dorado de Terra como el dios emperador de la humanidad. Las sonrisas de suficiencia en los labios de la horda de demonios de Slaanesh desaparecieron. Kairos Fateweaver, oculto tras las corrientes de la disformidad, rió hasta que las lágrimas brotaron de sus ojos. Más a la carga. Demonios de Slaanesh. No tengan miedo. Es solo el anatema. Son la legión de Slaanesh más poderosa del Inmaterium. Ja. ¿Sigues volviendo al círculo de Slaanesh para cenar esta noche? Las dos cabezas de Kairos se burlaban ruidosamente. Pero la horda de demonios de Slaanesh dejó escapar gritos de terror. Lo vieron. Lo vislumbraron. Las llamas doradas, ardientes y resplandecientes. El sol abrasador, mortalmente frío. El putrefacto emperador cadáver encaramado en el trono dorado. La fe depositada en Klein era ciertamente débil, pero ese siempre había sido el cebo que Klein había tendido, con un solo propósito. Hacer que la horda de demonios de Slaanesh intentara matarlo en ese preciso instante, exponiéndose a su vista. Abandonó su voluntad. Dejó de resistir la gravedad del trono dorado. Se permitió regresar al trono dorado en la cima de la montaña hueca. Llamas abrasadoras envolvían su cadáver putrefacto. Un dolor insoportable lo inundaba todo, pero al mismo tiempo, le permitía alcanzar la divinidad que estaba por encima de todo. Él las oyó, esas voces llenas de odio. El odio de Simonetta. El odio de quienes alguna vez fueron seguidores de Simonetta. Decidió responder a ese odio. Vengarse por ellos. Y así, desde el trono dorado de lo alto, hizo llover odio y fuego sobre los cultistas de Slaanesh y la horda de demonios, consumiendo todo lo que había sido profanado. La horda de demonios gimió. El guardián de los secretos que se jactaba del poder de Slaanesh quedó reducido a cenizas en un instante. Luego llegaron las daemonetes, los córceles de Slaanesh y los ángeles del odio que seguían al guardián de los secretos. La horda de demonios gritó. La horda de demonios lloró. Clamaron a aquella que tiene sed pidiendo ayuda, pero no recibieron respuesta. Todos fueron destruidos por el fuego frío y muerto. Caepio abrió la boca. Extendió la mano hacia los restos de Simonetta, ahora completamente consumidos por llamas doradas en el aire. Belleza. Mi diosa de la belleza. Mi amante. Caepio deseaba arrojarse hacia el reino ardiente que se disolvía en el fuego, hacia el abrazo de la belleza. Pero las llamas pasaron fugazmente. El reino de la belleza se desvaneció ante sus ojos, dejando solo el imponente trono dorado y al inmortal emperador cadáver sentado en el trono dorado, mirándolo desde lo alto.
Klein miró a Caepio. La perspectiva infinita del trono dorado le permitió ver al instante lo que Caepio había hecho y en qué consistía realmente el ritual que había corrompido los restos de Simonetta. Para conectar los sentidos de todos los seguidores de Slaanesh, permitiendo que cada uno experimentara el impacto sensorial sufrido por los demás, capa tras capa, acumulándose sin cesar. La intensa estimulación sensorial resultante de ese proceso había corrompido los restos de Simonetta. Más ahora lo entiendo. Más puesto que usted suplica estimulación sensorial, más entonces te concederé estimulación sensorial. Más traducido por Jourl.app capítulo 139. 139 Macragge seguía siendo demasiado complejo. A Caepio le flaquearon las rodillas y se desplomó al suelo. Alzó la cabeza, pero en el hueco que habían dejado los restos de Simonetta, la verdad de la belleza ya no era visible. Lo único que quedaba era una montaña mecánica de tuberías, bobinas, engranajes y cables entrelazados como un juego de niños. Sobre aquella montaña hueca se alzaba un trono dorado, envuelto en abrasadoras llamas doradas. Y sentado en aquel trono había un cadáver roto y marchito. No era más que un cadáver, pero Caepio vio en él grandes sueños, una expedición hasta los confines del mundo, el desmoronamiento de las ilusiones, la finalidad y la muerte. Allí permanecía sentado, mirando a Caepio con sus ojos hundidos, mirando a los cultistas que compartían su comunión. Caepio vio la horda de demonios de verdadera belleza ardiendo, gimiendo y desvaneciéndose en la nada entre las llamas bajo sus pies. ¿Qué eres? Preguntó Caepio con miedo, mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente. Más el emperador. Más humanidad. Más odio. Más. Caepio no escuchó esa respuesta. Lo último que pudo percibir con claridad fue que el cadáver marchito en el trono dorado había irrumpido en su ritual y se había conectado con ellos. No, su ritual había estado dirigido a él desde el principio, conectado con él, Caepio ni siquiera pudo lanzar su primer grito. El dolor transmitido por el trono dorado lo abrumó rápidamente, destrozando su cordura en el primer instante. Pero el tormento no terminó ahí. El dolor se extendió y se arremolinó a través del vínculo empático establecido por los cultistas de Slaanesh, impactando a cada uno de ellos y compartiéndose con todos los demás. Todos los cultistas de Slaanesh en Macragge abrieron la boca simultáneamente, dejando escapar chillidos silenciosos. Sus cuerdas vocales se quebraron y la sangre brotó a borbotones de sus gargantas. Sus ojos se desorbitaron, sus globos oculares se estiraron frenéticamente alejándose de sus cerebros. Sus nervios aullaban, un calor abrasador inundaba sus cuerpos. Entonces comenzaron a arder con intensidad. Los guardias de la ciudad de Macragge observaban con conmoción e incertidumbre cómo los sectarios se incendiaban espontáneamente. Llamas doradas envolvieron sus cuerpos, desprendiendo cada centímetro de piel y carne, quemando incluso sus huesos hasta convertirlos en cenizas, que luego se disiparon en el calor abrasador. Pero los guardias de la ciudad de Macragge aún parecían ver a esas almas gritando en eterna agonía. Por fin, llegó el silencio. Klein jadeó en busca de aire, retirando parte de su voluntad del trono dorado y alojándola en el cuerpo del erudito. La abrasadora energía psíquica del trono dorado fluyó hacia abajo, envolviéndolo a él y al dolor que había soportado en el trono, irrumpiendo en el ritual preparado por los cultistas de Slaanesh y reduciendo a cenizas a cada uno de ellos en una agonía extrema. Pero el ritual aún no había concluido del todo. Su objetivo no era solo Klein, sino también el reino de Slaanesh y Simonetta. Klein agitó su voluntad, y la energía psíquica del trono dorado canalizó su intención, siguiendo el ritual e invadiendo el reino de Slaanesh. Eso fue verdaderamente aterrador. Después de que Klein se retiró, Kairos Fateweaver emergió de las corrientes de la disformidad, mirando con temor la figura de Klein que se alejaba. Fue una suerte que pudiera vislumbrar el futuro. De lo contrario, habría sido él quien se quemara con las abrasadoras llamas del trono dorado. Kairos divisó una sombra negra que surcaba las corrientes de la disformidad, enroscándose cerca de Macragge, alimentándose de la mala suerte y los oscuros destinos engendrados por los cultistas de Slaanesh. ¿Eso era una entidad nacida de alguna calamidad de oscuridad absoluta? Kairos Fateweaver contempló con asombro a la entidad del Warp que se alimentaba de la creciente desgracia, reconociendo su potencial. Una entidad del Warp como esa, tan estrechamente ligada a la calamidad, el destino y la finalidad, estaba destinada a Sench. Kairos extendió un dedo, a punto de agarrar a la entidad. Pero su mano pronto se quedó congelada en el aire. La cabeza que miraba al pasado había visto algo. Vio que el nacimiento de esta entidad del Warp tenía innumerables vínculos con la que ocupaba el trono dorado.
Equivocado. Kairos rompió a sudar frío. ¿Podría ser una trampa? ¿Estaba pescando aquel ser cuyo nombre no podía pronunciarse? Exacto. Ya lo habían descubierto hacía mucho tiempo. Solo fingía no saberlo. Pensando en el destino de aquellos demonios de Slaanesh, Kairos retiró lentamente la mano. Por poco. Casi cae en la trampa. Debería haberlo sabido. ¿Cómo podía ser una coincidencia que una entidad del Warp, perfectamente adaptada al dominio de Tsench, apareciera justo después de que él se marchara? Era claramente una trampa. Este lugar, Macragge, era demasiado complicado. No podía quedarse más tiempo. Ya había sembrado la duda en Macragge, esperando la oportunidad de regresar algún día. Además, ya había empujado a Gallan hacia su destino. El final de Gallan estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos. Una vez que hubiera saboreado la conclusión de Gallan y satisfecho su propio gusto retorcido, ¿tendría que dirigirse a Caliban? Gallan soltó una carcajada salvaje mientras corría por las calles de Macragge. Se sentía increíblemente rápido. Sus piernas se habían alargado, sus rodillas parecían haberse disuelto, permitiéndole moverse y doblarse con total libertad. Extendió los brazos, dándose cuenta de que se habían convertido en alas, cuyas plumas revoloteaban suavemente con el viento, elevando brevemente su cuerpo del suelo. Su visión también se había agudizado enormemente. Había adquirido muchos ojos, 9 de ellos mirando en todas direcciones, observando cómo los guardias de la ciudad le apuntaban con sus rifles láser. Gallan estaba furioso. ¿Cómo podían hacer esto? Él era su arconte. Pero, afortunadamente, el destino le sonrió. Las escamas de Gallan se abrieron y llamas multicolores brotaron de debajo de ellas, girando alrededor de su cuerpo y protegiéndolo del fuego láser. Divisó la finca Connor y, de un solo salto, atravesó las puertas de la mansión. Las extremidades cristalinas que brotaban de su cuerpo derribaron a los guardias que intentaban detenerlo mientras irrumpía en el jardín de la finca. Abrió de golpe las puertas de la mansión, riendo al entrar en la finca de Connor y deslizándose por el pasillo. Sabía dónde estaba Connor ahora. Tenía que estar en su despacho. Gallan entendía a Connor. Gallan estaba seguro de ello. Gallan también creía que Connor seguramente se enfrentaría a él. Una figura le bloqueaba el paso. Era un joven de cabello rubio que sostenía una espada corta con dibujos iridiscentes. Estaba de pie en medio del pasillo, con expresión sombría mientras miraba a Gallan. Roboute. Él también era un Guilliman. Gallan extendió la mano para matar a Roboute directamente, pero su movimiento se detuvo repentinamente. ¿Él debería realmente matar a Roboute? Era solo un niño. ¿Sabía realmente de los crímenes de su padre? ¿Debería ser considerado responsable de ellos? Roboute lo había llamado tío. Él, espera, ¿qué crimen había cometido Connor? Ah, claro. Connor lo mataría. Gallan sentía que sus pensamientos eran un caos. No podía comprender muchas cosas. Gallan, tío. La voz de Roboute denotaba sorpresa, como si acabara de reconocer a Gallan. ¿Cómo lo supiste? Fue bendecido por el destino. Gallan quería advertir a Roboute, quería hacer que Roboute se apartara, pero de su afilado pico solo salió un graznido ronco y áspero. Casi al mismo tiempo, las extremidades cubiertas de cristal en su espalda se movieron, apuntando sus garras cristalinas hacia Roboute, y llamas aullantes y brillantes se dispararon hacia el muchacho. No, no, él no quería. La espada de Roboute surcó el aire con un agudo y sibilante chillido. Un campo de energía cobró vida a lo largo de la hoja, destrozando fácilmente las llamas centelleantes. Al mismo tiempo, Roboute dio un paso al frente. Su figura recorrió la distancia hasta Gallan en un instante, y las coloridas llamas que protegían a Gallan se hicieron añicos con su avance. Muévete. 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 Gallan gritó, golpeando a Roboute con el brazo. Las garras cristalinas chocaron con la espada que Roboute sostenía en la mano. Las garras cristalinas se rompieron al impactar. Roboute miró a Gallan frente a él, con un rastro de tristeza en el rostro. Sus dedos, que sujetaban la espada despiadada, descansaban sobre el gatillo. Estaba a punto de usar el veneno incorporado en la hoja. Hijo, déjame encargarme de esto. En ese momento, la voz de Connor resonó detrás de Roboute. Roboute se movió, retrocediendo para colocarse junto a su padre. Gallan dejó escapar un grito desgarrador. Él también había visto a Connor. En ese momento, Connor vestía la armadura que había usado en su expedición a Iliria, empuñaba una espada de energía y permanecía de pie junto a Roboute. Padre, no quiero que corras ese riesgo.
Roboute negó con la cabeza, dirigiéndose a Connor, que estaba a su lado. Era mi amigo. Es mi responsabilidad concederle la libertad. El tono de Connor era tranquilo, pero Roboute percibió una fuerza innegable en él. Connor. 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 Gallan graznó, la locura inundando su corazón. Deslumbrantes bolas de fuego multicolores se precipitaron hacia Connor. El cuerpo de Connor, de mediana edad, estalló con una velocidad inesperada. Se movió ágilmente entre las llamas, llegando hasta Gallan en un abrir y cerrar de ojos. Su rostro reflejaba la misma tristeza y dolor que el de Roboute. Connor. ¿Por qué estás de luto? ¿Por qué sufres? Gallan no pudo comprender, así que sus garras cristalinas cayeron una tras otra. La expresión de Connor era severa, blandía su espada con precisión y firmeza, desviando cada golpe las garras de Gallan. Gallan lanzó un grito, mientras 9 apéndices más brotaban de su espalda y se estrellaban contra Connor. Connor blandió su espada 9 veces a una velocidad vertiginosa, cercenando limpiamente las 9 extremidades. Amigo mío, hermano mío, susurró Connor, ¿cómo has llegado a esto? Gallan solo respondió atacando con sus garras. Connor esquivó el ataque y saltó, pero las garras aún así atravesaron su coraza, incrustadas en el metal. Una risa estridente escapó de la boca de Gallan. Levantó otra garra, listo para arrebatarle la vida a Connor. Roboute apretó con más fuerza la espada despiadada, y ya se lanzaba hacia adelante para proteger a su padre. Pero la expresión de Connor no cambió. Su coraza se hizo añicos y se desintegró en un silbido de vapor, y Connor, ahora libre de la armadura, esquivó el ataque de Gallan, pasando rápidamente entre sus brazos. Entonces la hoja cortó el aire y las piernas de Gallan fueron cercenadas. Su cuerpo perdió el equilibrio y cayó al suelo. Connor alzó su espada, presionándola contra la garganta de Gallan, dispuesto a darle muerte. Vio en los ojos de Gallan que la luz deslumbrante y desconcertante se había desvanecido. La mirada del hombre que una vez conoció regresó de repente. Lágrimas, dolor y tristeza lo invadieron. En ese instante, Gallan recuperó la claridad mental. La fuerza que había estado reprimiendo sus pensamientos se desvaneció, y contempló horrorizado su propio cuerpo, dándose cuenta de que en algún momento se había transformado en un monstruo horrendo y deforme, tenía alas azules, su cabeza se había vuelto parecida a la de un pájaro, salpicada de 9 ojos. Su cuerpo era una masa cambiante de carne indistinta, de la que crecían sin cesar pseudópodos, tentáculos y extremidades con garras. Lo que más le dolía era comprender lo que había hecho, los terribles errores que había cometido. Con la mirada fija en la espada que le oprimía la garganta, Gallan lanzó un grito de angustia. Lo comprendió todo, Guilliman lo mataría. El destino se había cumplido en ese instante. ¡Qué maldito era! Perdóname, la voz agonizante salió de la garganta de Gallan, piedad, Connor asintió gravemente. Comprendió lo que Gallan quería decir. Y así cayó la hoja, cercenando la cabeza de Gallan. En la disformidad, Kairos Fateweaver soltó una carcajada salvaje. Este destino burlón, este momento exquisito, satisfacía su oscura diversión. Kairos echó un vistazo al reino de Slaanesh en llamas. Ahora era el momento de abandonar Macragge y dirigirse a Caliban. Y así, el Señor del Cambio se desvaneció en el torrente de la disformidad. Traducido por Jourl.app capítulo 140. 140 Así que al tío James le gusta este tipo de cosas. El fuego cayó del cielo, estrellándose contra el jardín de Slaanesh. Olas doradas de llamas se extendieron desde el punto de impacto. Aquel fuego era más caliente que millones de soles, pero tan frío y vacío como el abismo entre las estrellas. La horda de demonios de Slaanesh gritó y huyó, pero la ola de llamas los alcanzó. Su existencia se dispersó como la niebla bajo el sol matutino, sangre de color rojo púrpura salpicando el aire antes de evaporarse en el fuego dorado. Lujosas baldosas incrustadas con gemas, oro y las almas de los atormentados se disolvieron en las llamas. Estatuas, tanto grotescas como bellas, se desmoronaron entre los fuegos. Jardines, pabellones, esbeltos puentes colgantes y altas torres se convirtieron en cenizas, dejando tras de sí una vasta extensión de tierra blanca rodeada por el fuego. Dentro del sexto círculo, en el reino de Slaanesh, una grieta hueca había sido abierta a la fuerza. Desde lo más profundo del palacio de aquella que tiene sed, resonó un aullido de resentimiento. El reino era el cuerpo de Slaanesh, su extensión. Esta grieta equivalía a herir a la mismísima Slaanesh. Sin embargo, Klein comprendió que llegar a ese extremo, abrir una pequeña grieta en el jardín de Slaanesh, era el límite.
La razón por la que podía invadir este reino dependía por completo de que los cultistas de Slaanesh en Macrange le abrieran una puerta. El poder que podía transmitirse desde el trono dorado a este reino era extremadamente limitado. A menos que un primarca demonio le abriera personalmente la puerta al reino de Slaanesh a Klein, lo arrastrara adentro e intentara corromperlo, Klein no podría infligir una verdadera herida a Slaanesh. Pero este momento fue suficiente. La forma espiritual de Klein pisó el suelo cubierto de ceniza, contemplando la figura atormentada que colgaba ante él. Esa era Simonetta. Su enorme esqueleto yacía suspendido allí, con los nervios extraídos para formar un arpa. La diosa de la belleza, capturada por Slaanesh. Su alma estaba destrozada, su voluntad quebrada, su existencia frágil. Con una sola mirada, Klein comprendió que la Simonetta que tenía ante sí no era más que un fragmento unido por la obsesión, el hecho de que hubiera resistido hasta este punto sin disolverse ya era un milagro. El anatema. Una leve sonrisa asomó en la comisura de los labios de Simonetta. Bajó la cabeza, miró a Klein y susurró el título. Así es como llaman al emperador. No se atreven a pronunciar ese nombre, dijo Klein, mirando a Simonetta. El emperador, Simonetta murmuró el nombre, pero no insistió. El tiempo apremiaba, y ambos lo sabían. Los gemidos de aquella que tiene sed se acercaban con cada segundo que pasaba. Todo el poder del jardín de Slaanesh se cernía sobre este pequeño trozo de tierra blanca y vacía. Una región tan muerta y silenciosa no podía tolerarse dentro del reino de Slaanesh. Necesito saber la ubicación de la corte del rey brujo. Debo encontrar ese obelisco de piedra negra. Esa corte se encuentra en Iliria. En lo profundo de Iliria yace una antigua nave colonial de épocas pasadas. Su motor de curvatura fue corrompido por el rey brujo, quien abrió a la fuerza una dimensión de bolsillo, un reino suspendido entre el Inmaterium y la realidad, justo debajo de Iliria. Por eso ustedes, gente de épocas posteriores, jamás podrían encontrarla. Aquí está la ubicación exacta. Mientras las palabras de Simonetta se desvanecían, un mapa se materializó en la conciencia de Klein, marcando con precisión la posición de aquel barco colonial en lo profundo de Iliria. Así que eso era todo, la corte del rey brujo estaba oculta en una dimensión de bolsillo, y el obelisco también se encontraba adentro. Por eso no había quedado rastro alguno en la superficie de Macrauge. Tengo una cosa más que advertirte, dijo Simonetta, haciendo una pausa y eligiendo cuidadosamente sus palabras. No pudimos confirmar la muerte del rey brujo. ¿No está muerto? Klein frunció el ceño profundamente. No pudimos confirmarlo. El impacto del obelisco de piedra negra debería haber destruido por completo la dimensión de bolsillo, matándonos a todos con ella. Sin embargo, al final, la dimensión no colapsó y no morimos. Sospecho que el rey brujo absorbió la mayor parte del impacto. Intentamos explorar esa dimensión paralela muchas veces después, pero el obelisco de Blackstone suprime las fluctuaciones del alma. Sencillamente no pudimos acercarnos. El rey brujo fue en su día un esclavo clonado estandarizado llamado Mula, criado en una cuba durante la era de los bioartificiales. Sin embargo, ascendió a altos rangos, cayó a las profundidades una y otra vez, luchó contra los caprichos del destino y se resistió a él solo para ser víctima de sus propios juegos. Pero al final, logró poner fin a la era de los bioartificiales y establecer su propio reino. Era solitario, orgulloso, cruel y estaba loco, pero no era fácil doblegarlo. Solo logramos vencerlo gracias a su obsesión por liberarse de sus ataduras físicas para ascender, al primer grito de Slaanesh y a la caída de aquel obelisco. Simonetta exhaló profundamente. Klein pudo percibir en su voz la desconfianza que aún sentía hacia el rey brujo. Al final, no fuimos nosotros quienes lo derrotamos, sino el destino. Pero ni siquiera el destino puede destruirlo por completo. Aún así, bien podría convertirse en tu maldición. Ten cuidado con él. ¿Desconfía de él, HM? La expresión de Klein mostraba incertidumbre. En el instante en que el obelisco de Blackstone lo impactó, vi la mirada en sus ojos. Me llevó muchos años comprenderlo. Eso era odio. No es odio hacia nosotros. Es odio hacia el destino, hacia el dios de la hechicería. Odio hacia el dios de la hechicería, si se tratara de cualquier otro sectario que afirmara odiar a su propio dios, Klein habría tenido dudas. Pero los seguidores de Tseemch eran diferentes. Solo se podría decir que al tío Tseemch le encantaba ese tipo de cosas. Se deleitaba arrojando a sus seguidores predilectos al abismo y viéndolos luchar desesperadamente por volver a subir.
Cuanto más se negaban a someterse, cuanto más luchaban contra él, cuanto más ambiciosos eran, más favorecidos eran por Sench. Azekariman, futuro campeón de Sench, era precisamente a ese tipo. Desafiaba al destino una y otra vez, pero era derribado por él en cada ocasión. Indomable, obstinado hasta la locura, intentando resolver los enigmas de Sench con sabiduría mortal. Pero ante la más profunda malicia del destino, ¿qué diferencia había entre la sabiduría de Azekariman y el balbuceo de un necio? Si el rey brujo, ese mulo, fuera realmente una figura similar a Ahriman, y si esto no fuera otra trampa tendida por Sench, lo entiendo. Klein asintió levemente a Simonetta. ¿Hay algo más que quieras decirme? 30 almas. Simonetta cerró los ojos. Las almas de 30 sectarios que huyeron a las alcantarillas con mi cadáver. Sus almas permanecen en esta guarida de demonios, y no solo las suyas. Hay miles de millones de almas perdidas dentro de este nido. Entre ellos están los codiciosos que cayeron aquí, pero también muchos que simplemente fueron sacrificados aquí, atraídos por el engaño. Sé que aún falta mucho para salvarlos. Solo quiero saber, ¿pueden ser salvados? ¿Puede ser destruida esa divinidad maligna? Sí, respondió Klein en voz baja. Simonetta sonrió. Eso está bien. Eso es suficiente. Entonces enviaré tu alma al trono dorado, susurró Klein a Simonetta, mientras sus dedos se acercaban a su frente. Una luz brillante inundó todo lo que Simonetta alcanzaba a ver. Esa luz fría pero cálida, ese faro ardiente, ese tranquilo lugar de descanso para las almas, todo ello la envolvía. El sol ha vuelto a salir. Tatius observó cómo el sol lejano ascendía desde el horizonte, observó cómo la noche era ahuyentada por los rayos del amanecer, observó cómo todo se teñía de un tenue brillo dorado. Los incendios que ardían en la ciudad de Macragge habían sido extinguidos. Los guardias patrullaban las calles y se ocupaban de los vestigios de la noche anterior. Tras una noche de terror, la gente finalmente se atrevió a volver a las calles, y la ciudad recuperó rápidamente el orden y la calma. Pero Tatius podía sentirlo. Algo era diferente. Los tormentos de aquellas noches profundas durante las últimas décadas, los demonios, la malicia, Tatius los conocía demasiado bien. Pero ahora, en este preciso instante, todo eso había desaparecido. Bajo el velo de Macragge, no quedaba ninguna horda de demonios, ni rastro de malicia. Era una paz tan profunda que inquietaba a Tatius. Estoy tan cansado. El anciano dejó escapar un profundo suspiro. Giró la cabeza, mirando hacia la iglesia católica, hacia el retrato del caballero dorado, y aún más adentro del templo. Décadas de perseverancia, décadas de tormento, finalmente habían dado como resultado un rayo de esperanza, una oportunidad para la venganza. Por ello, Tatius solo sintió sincera gratitud. Logró avanzar tambaleándose 2 o 3 pasos, sintiendo como si el agotamiento de décadas hubiera surgido de repente de golpe. Viejo amigo, dijo Laganon, sosteniendo a Tatius, guiándolo paso a paso hacia un banco y ayudándolo a sentarse. ¿Estás bien? Me siento de maravilla, le dijo Tatius a Laganon con una sonrisa. Tengo muchísimo sueño, estoy muy cansado. En décadas, es la primera vez que he deseado tanto dormir, sin tener que preocuparme más por las pesadillas. Entonces duerme un rato, viejo amigo. Te lo has ganado, dijo Laganon. No he hecho nada. Simplemente esperé a que surgiera la esperanza, esperé a que surgiera la ayuda de un ser verdaderamente poderoso. Tatius negó con la cabeza. Me alegra mucho que mi cobardía no haya tenido consecuencias negativas. La somnolencia lo invadió y el reino de los sueños lo llamó. Tatius no pudo evitar incorporar la cabeza. Muy bien, viejo amigo, descansa un poco. Laganon le dio una palmada en el hombro a Tatius. Tatius asintió levemente. Solo dormiré unos minutos. Cuando Lord Klein salga, tendrás que despertarme. Lo sé, repetía Laganon. Entonces Tatius se tumbó en el banco y cayó en un profundo sueño. Un instante después, Klein emergió de las profundidades de la iglesia, con un leve rastro de agotamiento y dolor aún visible en su rostro. Mantener su voluntad anclada en el trono dorado durante tanto tiempo no había sido una tarea fácil para él. Señor Klein. Laganon e Imhotep se pusieron de pie, mostrando respeto a Klein. Klein asintió levemente, pero su mirada se posó en Tatius. Tatius estaba demasiado cansado. Se quedó dormido un rato. Voy a despertarlo. Laganon colocó su mano sobre el hombro de Tatius, y su expresión se endureció repentinamente. Tatius. Llamó Laganon en voz baja. Klein negó con la cabeza suavemente. Se acercó a Tatius y le tomó la mano con delicadeza.
Ya había fallecido en el sueño en el que acababa de caer, partiendo en el plácido sueño que tanto había anhelado durante todas esas décadas. El alma de Tatius regresará al trono dorado para estar con Simonetta. Nota del TL. Hola chicos, ya llevamos 140 capítulos en solo 2 meses, pero la historia aún no tiene suficientes reseñas para una calificación. Por favor, dejen una reseña si pueden. No olvides que lo escuchaste en Larios, el devorador de mundos.